Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Brothercitas y sistercitos, muchísimas gracias por acompañarme una vez más aquí en la revista semanal del Rey va Desnudo, antes llamada En Vivo y con Todo, y probablemente mañana llamada de otro modo, ¿verdad? Exactamente igual. Lo importante es que estén aquí, lo importante es que contemos cosas y hablemos de cosas. Estoy tratando de cerrar Word desde hace media hora y no he podido. Ahora ya parece que voy a poder. Muchas gracias. Perdón, es que entre otras cosas, ahora estaba yo preparando el streaming, que estoy aquí un par de horas antes en el estudio preparando cosas y apoyos visuales y letreros y demás, y tenía yo un trabajo que también tuve que hacer, entonces tenía yo Word abierto. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que me saludan desde lugares de lo más extraños, no extraños, pero desusado. Ciudad de México no está tan mal, pero Arlington, Virginia, por ejemplo, me llama mucho la atención. Muchísimas gracias a Carolina Infante, que anda por allá. Y pues de lo que se trata aquí es de que pensemos un poco, de que compartamos ideas, de que asumamos una posición crítica ante cosas que la gente habitualmente no quiere asumir como posición crítica. Y allí tengo una reflexión, más que nada es una reflexión, más que una información, una reflexión que hice sobre el Brexit, pero no el Brexit, no solo el Brexit político, sino el Brexit dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Las historias que nos contamos. Entonces, pues vengan, los invitamos a pensar, vamos a estar aquí unas 2-3 horas. Generalmente, esto empezó como en 1 hora, pero luego pasó a 2 y no sé cómo estamos haciendo 3. Y no sé cómo me aguantan además, porque, hombre, si después de unas cuántas horas, después de 2 horas empezara a ir la gente y me quedara yo con 2 o 3 si le pago a alguno porque se quede, pero no, hasta hay 300 personas cuando cerramos, generalmente 290, por ahí es donde estamos, y pues son 3 horas de contar historias y de hablar de cosas. La lista que teníamos al principio, nuestro countdown, en nuestra cuenta atrás para llegar al momento de iniciar el streaming, pues es nuestra carta a los Reyes Magos. Es de todo de lo que queremos hablar hoy, salvo que ustedes no me dejen, porque me preguntan cosas que me parecen interesantes, y contesto de la mejor manera que sea, aunque a veces no tengo todos los datos a la mano, entonces luego me riñen. Pero ¿por qué no te acuerdas que pasó exactamente esto? Y no fue a las 7:38, sino a las 7:42 de la mañana. Y yo, perdón, pero es que estaba yo respondiendo con lo que me acuerdo y con lo que sé, pero no es algo que haya yo preparado previamente. Algunas personas pues no entienden eso, todavía. Como siempre, les tengo que pedir que nos apóyennos en Patreon, apóyennos en PayPal. En PayPal es una donación por una sola vez, y en Patreon, por supuesto, un apoyo mensual que puede ser de cualquier cantidad, saben ustedes, desde 3 euros al mes, que son bienvenidos. Y de hecho yo prefiero que haya 100 personas dando 3 euros al mes que una persona dando 300, porque primero que nada no es una carga sobre la gente, y segundo, pues hombre, es más fácil que se vaya el de 300 que se vayan todos los de 3. Pero desde 3 hasta 500,000 euros me parece que es el límite que pueden ustedes darme al mes, que pueden ustedes donarle al canal cada mes. Estoy peleando con el micrófono como nunca. Pueden ustedes donar lo que quieran mensualmente a través de Patreon. Y como siempre, los invito a ver el video del día de ayer. El video de ayer, que no le ha ido nada mal, está sobre las 14,000 visualizaciones, que no está para nada mal, aunque la semana pasada alcanzamos récords increíbles con lo de Tina Turner, curiosamente, pero que además era un segmento de este streaming, no era un video por su cuenta y riesgo. Pero como quiera que sea, este video sobre el anime-funcionismo creo que me parece muy importante. De hecho, la mayor parte del texto está sacada de una entrada de blog, de mi antiquísimo blog, El Retorno de los Charlatanes, que hicimos en 2010, imagínense. Y incluso antes de tener el canal de YouTube. Y era un análisis de lo que es esa idea de si a mí me funciona, pues entonces ha de ser verdad, y si hay 20,000 causas, yo elijo la que me gusta y digo que la curación me la provocó esto y no me la provocó cualquier otra cosa que podría participar en el proceso curativo sobre todo, pero también en otros fenómenos. Si yo veo una luz en el cielo y yo asumo que creo que son los ovnis, pues ya
Digo, perdón, asumo que los ovnis son naves extraterrestres, pues ya si veo una luz en el cielo, creo haber visto una nave extraterrestre. Si acepto que hay muchas otras causas que puedan haber provocado esa luz en el cielo, pues probablemente tenga yo la oportunidad de hacer una investigación científica seria, real y valiosa respecto de qué es lo que se vio en el cielo. No he visto lo de los ovnis, por cierto. Si me van a preguntar sobre eso, ya les adelanto que no tengo idea. Sé que alguien dijo algo y se alborotaron todos los tontos, pero también sé que los tontos se alborotan por todo porque pues, es su trabajo, ¿no? Entonces no he entrado todavía en eso. Así que esa es más o menos la agenda para el día de hoy. Y vamos a comenzar con un par de cositas del chat. Me interesó una cosa que me dijeron. Dice Gabriel Guereña, o Guereña, no lo sé, no sé si lleva diéresis o no. Saludos desde San Diego. Ya no me gustó San Diego. La única vez que estuve me acuerdo que me gustó mucho. ¿Qué opina de que en la página del Gobierno de México se habla de la homeopatía como un modelo médico clínico y hasta hablan de ventajas como equilibrar el metabolismo? Deja de eso, además, consigue cuantizar la hipermoción de las chafaldranas. Y eso es buenísimo para la salud. Son las tonterías de un gobierno, de una persona absolutamente ignorante, que desprecia, no solo ignora la ciencia, sino la desprecia, y que está rodeado de otra serie de personas, algunos de izquierda, o que fueron de izquierda, ya no lo sé, pero que pertenecen a la izquierda Feng Shui, de la que hablamos ampliamente en mi libro, La izquierda Feng Shui. Gente que tiene creencias irracionales, mágicas, supersticiosas y alejadas de la realidad, y que ahora que tienen el poder creen que pueden y deben imponer sus creencias a las personas normales y corrientes que deberían estar siendo tratadas, atendidas con lo mejor que sabe la ciencia, con la mejor información que tenemos hoy respecto de los mecanismos de salud. Pero también, y esto cada vez lo siento más respecto del gobierno mexicano, aparte de que creen estupideces en grandes cantidades, en cantidades verdaderamente navegables, está la idea de que si a la gente le das esto, pues ya están contentos. Entonces ya no te piden medicamentos para el cáncer de los niños, ¿no? O vacunas para la COVID, que no sean la rusa y la cubana, que nadie sabe si funcionan o no. Que no vas a estar pidiendo anestesia y esas cosas así como de ricos y de gente así como muy aspiracionista. Creo que hay parte de eso, creo que hay parte de esta idea de que a través de las pseudomedicinas, de las pseudoterapias, se consigue un ahorro para el Estado, un Estado que está consumiendo recursos a una velocidad absolutamente meteórica en nadie sabe qué. Todos los fideicomisos que requisó López Obrador son miles y miles de millones que se han hecho humo, de los que nadie ha dado cuenta, nadie ha rendido responsabilidad. ¿Qué pasó con este fideicomiso? Tenía 9,000 millones, tomé los 9,000 millones, ¿y qué hiciste con ellos? No te digo. Es más, ni siquiera nadie se atreve a preguntarle, ¿no? Entonces, se ha consumido una cantidad brutal de recursos. El CONACYT acaba de informar que ya no tiene recursos para los investigadores mexicanos, o sea que sus becas pues, las pueden colgar en la pared y si las meten al horno de microondas un ratito, igual se pueden comer la beca a trocitos. Mientras tanto tiene dinero para publicar un libro sobre un falso libro sobre transgénicos escrito por un abogado, que hagan ustedes el favor, un abogado que odia a los transgénicos pero que no sabe de genética nada porque no le ha interesado, ¿no? Y lo ha publicado. Para eso sí hay dinero en el CONACYT. Entonces, esta tendencia en contra del conocimiento científico, en contra de los expertos y de la gente que sabe de las cosas, pues es muy, muy notoria en el gobierno mexicano, así que no me extraña nada. Eduardo Irigoyen García dice: entiendo que Lula quiere ser la figura que lidera los reclamos de América del Sur y que necesita aliados, pero su defensa de Venezuela le molesta a Eduardo Irigoyen García, como me molesta a mí. Me parece tremendamente mal y me parece parte de un reflejo
de un arco reflejo del pasado, según el cual tú tienes que defender a todos los de izquierda, porque si no viene la derecha y también te rompe la cabeza a ti, o viene Estados Unidos y te invade, cosa que no va a pasar hoy en Brasil. Siento que Lula responde a este tipo de arcos reflejos, y yo ponía un ejemplo que es doloroso, es el ejemplo de Nelson Mandela. Nelson Mandela hasta el último momento defendió a Cuba, jamás hizo un solo intento por implantar la socialización de los medios de producción en Sudáfrica, jamás intentó implantar la planificación centralizada de la economía, jamás quiso implantar el partido único, jamás quiso hacer en Sudáfrica lo que aplaudía en Cuba. Pero lo aplaudía en Cuba por una solidaridad ideológica, yo creo, malentendida. Ahora, mi pregunta es esta. A Mandela lo vamos a juzgar por lo que hizo o por su apoyo a Cuba. A Lula lo vamos a juzgar por sus dos exitosísimos gobiernos anteriores y por lo que resulte de este, o por su apoyo a Venezuela. Yo hace muchos años, décadas quizás, que ya no me dedico a apoyar solamente a las personas que son 100% idénticas a lo que yo pienso, igualitas, que no tengan ninguna desviación ideológica o moral que me pudiera a mí molestar, porque entonces ya los condeno como lo peor del mundo. Eso lo dejé de hacer hace mucho, ¿no? Yo creo que lo debemos dejar de hacer todos. Puedes condenar y condenar enérgicamente la posición de Lula respecto de Venezuela. Y te acompaño. Yo estoy totalmente de acuerdo. De allí a condenar a Lula, al Partido del Trabajo y a todo el gobierno de Lula y a todo lo que pretenda hacer Lula, o todo lo que ha hecho en el pasado, como el programa para darle dinero a las familias para que los niños fueran a las escuelas en lugar de mandar a los niños a trabajar. Yo te doy el dinero que gane el niño mientras tú me garantizas que el niño va a la escuela. Es un programa social maravilloso, ¿no? Inteligente y bien desarrollado, que lo hizo el anterior gobernante y Lula lo amplió. No voy a echar a la basura todo por una situación que me parece despreciable y grave y muy mal que Lula apoye a Maduro. Y si es una solidaridad absurda o si es una mala comprensión de cuáles deben ser tus compromisos con la gente cuando tienes un pensamiento de izquierda, pues, lo que quieran. Yo creo que se equivoca. Yo he visto a gente apoyar cosas con las que yo estoy totalmente en desacuerdo, pero no por eso valoro la totalidad de una persona, de un líder político sobre todo, por estas cuestiones que son episódicas, que muchas veces son incluso de conveniencia. Y te voy a poner un ejemplo. Pensando en Lula, te voy a poner un ejemplo. Yo sigo a Zelensky en Twitter. Y de pronto hay bestias brutales como Erdogan. Y Zelensky, cuando gana las elecciones Erdogan el pasado domingo, una tragedia el triunfo de Erdogan, pero bueno, los votos son los votos. La tragedia de Erdogan, y lo primero que hace Zelensky en Twitter es felicitar a Erdogan y agradecerle mucho su apoyo en la guerra contra Rusia. Dice, Zelensky está apoyando a Erdogan o al polaco, que es una bestia, o al húngaro, a Víctor Orbán. Entonces, como habla bien de ellos, Zelensky no hay que permitir que pierda la guerra. No, Zelensky tiene que quedar bien con todo el mundo, gente que te guste y gente que te disguste, porque su objetivo no es caerte bien ni ser el líder moral del pensamiento que a ti te gusta. Su objetivo es ganar una guerra. Para ganar una guerra necesita todos los aliados que pueda, de los agradables y de los desagradables. La política es así. O, para decirlo en palabras de Yitzhak Rabin, cuando le echaron en cara que fuera a dialogar con Arafat para ese proyecto de paz entre Palestina e Israel, que por supuesto fue reventado por los extremistas de ambos lados, y Rabin dijo una cosa que a mí me parece siempre fundamental: tú pactas con el enemigo, tú haces la paz con el adversario en la guerra, no haces la paz con tus amigos. Y para llevarse con los enemigos es para lo que se hace política en muchas ocasiones. Por desagradable que nos resulte, por eso no estoy en política yo.
entre otras muchas cosas. Pero, por ejemplo, no le voy a comprar petróleo a Arabia Saudita porque son unas bestias, un gobierno teocrático, monárquico, misógino, etcétera, etcétera. Tiene toda una lista de cuestiones desagradables, incluida el encarcelamiento durante 10 años de Raif Badawi, a quien yo he defendido todo lo que he podido desde esta pequeña trinchera. Si tú le compras petróleo a Arabia Saudita, entonces ya no te hablo, ya no somos amiguitos. Pero es que cuando tú le compras petróleo a Arabia Saudita no quieres mantener o sostener al gobierno de Arabia Saudita, sino tener energía para que anden los autos de tu pueblo, de tu país, y para que se muevan las fábricas y para que los camiones repartan la comida para todos. Es desagradable, muy desagradable, pero no hay opción. Entonces hay que saber jugar esas cosas y hay que también verlas con esa visión un poco más amplia de Estado cuando somos meramente los críticos de eso. Claudio Mucay me pregunta si la obtención de la cinta de audio de Trump será la prueba decisiva para procesarlo bajo la ley de espionaje. No lo sé, no he oído la cinta, de hecho nadie ha oído la cinta. El fiscal que está llevando el caso dijo haberla obtenido y de esto informó la CNN. ¿A qué se está refiriendo Claudio Mucay? Bueno, uno de los muchos procesos judiciales, pero uno de los más peligrosos según los expertos legales de Estados Unidos, a los que está sometido el expresidente de Estados Unidos y precandidato presidencial Donald John Trump, es por haberse llevado material clasificado a su casa del que no podía disponer legalmente. Su defensa ha sido que él como presidente puede desclasificar lo que sea, incluso con solo pensarlo. Esto fue una burla bastante prolongada y todavía da para chistes en Estados Unidos que dicen que Trump desclasifica documentos con la mente. No es cierto, hay un proceso de desclasificación que no siguió Donald Trump. Pero él dice que se llevó tantas cosas de la Casa Blanca que se le fueron esos papeles, así nada más, ¿no? Que no era grave, que según él ya estaban desclasificados, pero si no lo estaban, hombre, que fue sin intención. Y la cinta que se acaba de encontrar parece ser de julio de 2021, donde él habla con otras personas en el club de golf donde vive y donde que la gente va a endiosarlo, en Mar-a-Lago, en Florida. Él habla de haberse llevado documentos clasificados. Esto destruiría, en su caso, su defensa. Es decir, sabía perfectamente que se había llevado documentos clasificados, sabía perfectamente que no los había desclasificado ni con el procedimiento que tiene el gobierno estadounidense, ni con la mente, como él dijo. Se lo dijo a Sean Hannity, por cierto, en una entrevista patética que hizo para Fox News. Y podría ser lo que lleve finalmente a Donald Trump a la cárcel, curiosísimamente. Podría ser lo que lleve a Donald Trump a la cárcel. O eso dicen los expertos, pero no lo sé, no tengo la certeza, porque en los juicios, de verdad, nunca sabes cuál va a ser el resultado. Nunca sabes cuál. Es como las elecciones de verdad. Nunca sabes cuál va a ser el resultado. Cuando ya sabes cuál va a ser el resultado, las elecciones o el juicio están amañados. ¿A qué atribuye usted los resultados electorales recientes en España? ¿Por qué a la derecha le ha ido tan bien? Pues no lo sé, ojalá lo supiera. Creo que hay dos elementos que se unen allí. El primero es... mira, vamos a ver. Una parte del electorado se ha alejado por las acciones de Podemos y por la cercanía, no por la cercanía, porque Podemos es socio de gobierno y porque muchas leyes se han sacado adelante con los votos de Bildu, y la narrativa ha sido que el gobierno español está aliado con ETA. Bildu no es ETA y ETA no existe hace 12 años, pero la narrativa sigue. Increíblemente hoy mismo, el PP en algún lugar del País Vasco, no recuerdo dónde,
aprobó una ley propuesta por Bildu. Sí, la organización política que se deriva, que fue el brazo político de ETA, y que ahora es la organización política que siempre todo el mundo quiso, que le dijo a los etarras que deberían hacer. No mates a la gente, no utilices la lucha armada, ven a participar en la democracia. Y el día que participen en la democracia pues ya tampoco nos gusta. Entonces, ¿qué? ¿Queremos que alguien regrese a disparar? Que algunos querrán, muchos quieren. En fin, entonces siento que en parte es eso, en parte es el desgaste que ha tenido el PSOE por sus aliados, principalmente por Podemos. Ese fue un pacto que nunca se debió, que yo no quise nunca, ¿no? Por ejemplo, y que sin embargo era necesario. Yo lo he contado aquí, cuando se aprueban leyes que dices, pero esto nos va a echar a la gente encima, cuando tienes a hordas verdaderamente de mujeres socialistas, votantes, militantes del Partido Socialista en contra de las leyes que va sacándose de la manga Irene Montero, y el PSOE vota por esas leyes, entonces, ¿pero por qué si la militancia está en contra de esto? Dicen, porque somos leales al acuerdo de gobierno que se firmó, y el acuerdo de gobierno que se firmó es que yo apruebo sus leyes y ellos aprueban las mías, que yo les di a ellos unos ministerios para que votaran por un gobierno del PSOE, y en esos ministerios ellos proponen sus leyes y nosotros las aprobamos y ellos aprueban nuestras leyes aunque no les gusten. Todo lo cual se da muy bien, pero a la hora de crear la narrativa, la realidad es que muchísimas mujeres le han regateado el voto al Partido Socialista por la ley trans, por poner un ejemplo. Y hay una cuestión de medios, pero que esa cuestión de medios a la que le solemos echar la culpa es también, y voy a entrar a eso, esa ley, ese hecho de que los medios españoles son de derecha y han hecho un trabajo sucio, repugnante, molesto, indigno en realidad, en su sesgo, pues no explica parte, pero no culpabiliza a los medios, o yo por lo menos no quiero culpabilizar a los medios. Miren, esto es algo que comenté yo en Twitter, y ya que me lo preguntas te lo digo. Los resultados electorales tienen muchas razones, muchas de ellas ni siquiera las entendemos. Yo a veces no entiendo cómo vota la gente. Cómo vota la gente en Madrid a Isabel Díaz Ayuso, cuando la semana anterior a la votación anuló 5,000 plazas en las escuelas públicas para favorecer a las escuelas privadas. Quitó a 5,000 profesores. Y ha estado cerrando guarderías y la gente ya no tiene escuelas infantiles donde dejar a sus hijos y vota por Isabel Díaz Ayuso. Mira, no lo entiendo. Los mecanismos electorales no son tan directos como mucha gente cree. Y la gente a veces vota por razones que uno no alcanza a entender. Pero bueno, esto es lo que pasa con los medios de derecha, porque en la última semana, sobre todo Podemos, qué raro, ha estado lloriqueando. Finalmente es una de las acciones, una de las líneas de acción política fundamentales de Podemos, es el lloriqueo, es el victimismo, es el pobrecito de mí, me han maltratado como nunca han maltratado a nadie. Ay, Dios mío, hijo mío, si tú te hubieras estado, o sea, ¿dónde estabas tú cuando a Zapatero se le acusó de absolutamente todo y la iglesia salía a la calle? ¿No te acuerdas de eso con el matrimonio igualitario? ¿No te acuerdas con la ley del divorcio? ¿No te acuerdas lo que se decía de Felipe González y de Guerra? ¿Tú crees que eres el único al que le han dicho cosas muy feas? No es cierto. Pero lo obvio es lo obvio. Efectivamente, los medios españoles son muy de derecha y sirven a la narrativa de la derecha. Es muy fácil subrayarlo y resulta un poco inquietante ver cuán listos, profundos analistas se sienten algunos al decir, repetir, denunciar y redenunciar que los medios de comunicación sirven principalmente a la derecha. Mañana, en una exclusiva mundial, el agua moja. En España es así.
todos van contra la izquierda, menos los medios que se hacen llamar de izquierda. Estoy pensando en Público, estoy pensando en el diario de propiedad de Ignacio Escolar principalmente. Ellos nada más van contra el PSOE. Es un gobierno en el que una secretaria de Estado, una ministra como Yone Belarra, que es la secretaria general de Podemos, es la que manda en Podemos, por lo menos formalmente, aunque sabemos que Pablo Iglesias sigue llevando las riendas del partido desde una posición mucho más cómoda que la que tenía antes. Pero el otro día, creo que al día siguiente o a los 2 días de las elecciones, no es cierto, me estoy equivocando, no fue Yone Belarra, fue Lilis Berstringe, que es secretaria de Estado, no ministra, y unas semanas atrás, estoy confundiendo con otro video de Belarra, subió un video en el que comparaba al presidente de gobierno, del gobierno al que ella pertenece, el gobierno con el que su partido pactó para crear una coalición de gobierno, comparaba al presidente de gobierno con el secretario de Vox, Santiago Abascal, secretario de Vox, el partido nazi este. Comparaba al presidente de gobierno con Abascal, un video de una secretaria de Estado que luego va y cobra como parte de este gobierno. Esto tan absolutamente delirantes. Pero al repetir la obviedad de que los medios son de derecha, parece que se conjura una especie de fantasma, o al menos se legitima el victimismo de quienes dicen que nadie los ha tratado tan mal, y si no fuera por los medios, ellos ya estarían no solo gobernando España, sino el imperio austrohúngaro y las grandes llanuras de Marte. Bueno, no sé para qué tanto lloriqueo, porque no vamos a conseguir con eso que los medios cambien su sesgo. Que Telecinco o A3 Media, que la COPE o que Onda Cero, o que las radios y las televisiones y los periódicos, La Razón, ABC, El Español, El Mundo, El Inmundo, como le llamo yo, se conviertan de pronto en el New York Times, ¿no? Por chillar mucho no se va a conseguir. De hecho, no digo el New York Times porque luego también nos dicen que, el New York Times está más manipulado que Russia Today, todavía te dicen eso en Podemos. Bueno. Pero lo que cuesta más trabajo es aceptar que la izquierda es muy mala comunicando. Y de esta izquierda que es muy mala comunicando, el PSOE se lleva el campeonato. El PSOE que es izquierda, les guste o no a los que dicen la izquierda, cuando dicen la izquierda siempre dejan fuera el PSOE. No, el PSOE es de izquierdas. Y es el campeón de la mala comunicación, de la torpeza en el discurso, y lo digo como militante del partido, porque lo he dicho al interior del partido desde hace muchos años. Por lo visto, sin un éxito así como que valga la pena mencionar. La izquierda divina que se endosó al populismo desde 2014 con Podemos, comunica mejor la indignación ante lo que está mal. Eso lo hacen muy bien. Esto les permite ocultar muy eficazmente 2 problemas que tienen. Primero, que su diagnóstico de las causas de lo que está mal generalmente está equivocado y que por tanto las soluciones que ofrecen son erróneas. Pero su denuncia de lo que está mal, la estridencia, la retórica, la verba, la labia, la justa indignación, porque las cosas que están mal, esa la maneja magníficamente Podemos. Y señala enemigos, y va eligiendo enemigos, el IBEX 35, la casta, los bancos, los medios de comunicación, y va renovando sus enemigos, pero son enemigos que efectivamente tienen cola que les pisen y la gente se siente representada por quien dice las cosas, todo lo que está mal, mira. Luego dicen, es que eso está mal por tal causa y entonces vamos a resolverlo así. Y ahí es donde ya no funcionan las cosas. La narrativa de la valiente denuncia, y de hecho el lema de Podemos para estas elecciones incluía la palabra valentía, junto con el victimismo permanente, hace que ese sector de la izquierda haya logrado en el pasado movilizar a muchos votantes. Y hablo de 2014 que se funda Podemos en los siguientes años. Hace 2 elecciones, no me acuerdo exactamente cuándo fue, cuando ya Podemos iba a tener más votos que el PSOE. Lo llamaban el sorpaso. Y yo estaba representando al PSOE en una casilla, había unos chicos de Podemos, a uno de ellos lo conozco además, y estos venían que íbamos a ganar, ¿no?
después de que terminó la jornada electoral, contamos las boletas, como lo hicimos, las papeletas. Aquí no se usan boletas, sino papeletas. Como lo hicimos el domingo pasado, pero también fui representante del PSOE, y lloraban. Daban ganas de abrazarlos. Ay, pobrecitos. No, mira. Se pierde y se gana. Se llama democracia. Porque les horrorizaba la idea, no solo que en las mesas electorales que estábamos computando les habían dado hasta con el gato, sino que además todo lo que estaban recibiendo, la información que estaban recibiendo en sus grupos de WhatsApp o de Telegram, pues era que les estaban dando pal pelo igual en todos lados. Pero tenían muchos electores. Podemos se volvió relevante este pasado domingo. ¿Qué es lo que pasa? Que toda la gente desencantada a la que ilusionó Podemos, como no le pudo responder, la volvió a desencantar. No solo tenemos a los desencantados de hace 15 años, que hoy ya son mayorcitos, 9 años de Podemos. Pero bueno, los que tenían 18 tienen 27, ya tienen familia, en fin, es distinto. Pero ahora tenemos una generación desencantada nueva, que va muy poco a votar. Yo lloraba al ver la escasa cantidad de jóvenes que se presentaron el domingo pasado a votar en mi barrio, que es un barrio muy joven y que es un barrio de obreros, es un barrio trabajador. Bueno, es la historia de Podemos. Ayudó al desastre. Pero otra es la historia del PSOE. Es un partido que está avergonzado de ser mesurado, de limitarse a lo que es posible y no a prometer los imposibles, de su falta de estridencia, ¿no? El PSOE desde Felipe González y Alfonso Guerra, que Alfonso Guerra es un orador que todavía hoy te enciende, no ha logrado hacerse con el protagonismo del discurso, de la presunción de los logros y del uso de los medios. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en la oposición, no vas a hacer que los medios se sesguen a tu favor, pero puedes usarlos con una estrategia de comunicación eficaz. Puedes introducir en los medios, pese al sesgo, desafíos conceptuales que le lleguen al lector, que es lo que hizo Podemos. Y lo hizo eficazmente. En vez de dejarle toda la narrativa a los reporteros, que a la izquierda no les gusta y por la derecha les pagan. Pero se puede manejar a los medios. Cuando la gente, por ejemplo, a mí me preguntan directamente, ¿por qué no hay más canales de YouTube que defiendan la socialdemocracia y al PSOE? Y yo digo, porque pocos están dispuestos a recibir la cera que recibo yo. A mí me mientan todo lo lamentable todas las semanas la derechosa más repugnante y la izquierda más militante. A mí me acusan al mismo tiempo de ser fascista y de ser comunista. Pero a mí me da exactamente igual. No tengo cargos en el partido, ni me interesa tenerlos. No tengo cargos públicos, ni me interesa tenerlos. No cobro en ningún lado como no sea por mi trabajo. Así que los insultos del marxismo mamarracho, los insultos del fascismo aspirando a ser el nuevo nazismo, pues no me hacen mella. Pero a la mayoría de la gente, una cascada de insultos como esa le hace mella. Pregúntenle a Pablo Iglesias que cuando lo insultan, ¡ay, nadie ha sido sometido al acoso al que me han sometido a mí! Te invito a ver los comentarios de mis videos, chaval. No, mira. Yo no creo que se trate de caer en el juego populista de la narrativa, de inventarse una narrativa y acuñar mentiras que sean más estridentes que las de Ayuso, que ya es decir, o que las de Pablo Iglesias, que ha sido superado en cierta medida por el populismo nacional católico de Ayuso en las últimas semanas sobre todo. No se trata de ganar el concurso de invents, se trata de contar eficazmente lo que se piensa y lo que se hace, y defenderlo en la calle, en el bar, con los amigos, y no en el atril donde se da el discurso previamente escrito o probablemente con teleprompter, ¿no? Javier Fernández, que fue presidente de Asturias y que es un socialdemócrata absolutamente admirable, decía que había que decirle a la gente lo que tiene que saber y no lo que quiere oír. La segunda opción es la opción del populismo. El populismo le dice a la gente lo que quiere oír, todo va a ser muy fácil, ya no vas a ser pobre, ya no vas a tener problemas, yo te voy a salvar de todo, en fin. El punto es cómo se consigue que la gente efectivamente se entere, lea, vea, escuche lo que tiene que saber cuando la competencia es por decirle lo que quiere oír, tanto a derecha como a izquierda, tanto Vox PP
como Podemos, Izquierda Unida y los partidos más allá, esos que esta vez no tuvieron ni un voto, por ejemplo el Partido Comunista del Pueblo Español, ni uno, por lo menos en una de las mesas en las que yo estuve. Yo creo que se puede hacer esto, pero se puede hacer cuando no sientes ni vergüenza por no ser ni neoliberal racista ni marxista revolucionario a punto de tomar el Palacio de Invierno, ¿no? Se puede hacer enarbolando el orgullo de lo que se ha hecho, lo que ha hecho el Partido Socialista, con todos sus errores, con todos sus defectos, con todos sus seres humanos que no son seres humanos perfectos, pero que ha logrado una serie de cosas de las que se pueden enorgullecer. Yo creo que no se trata solo de que los medios cuenten el cuento de la tía, ¿no? Es que nosotros no sabemos contar la educación, las pensiones, los salarios, la pandemia, la gestión extraordinaria de la pandemia, la electricidad, donde el liderazgo español consigue que se reduzcan los precios de la electricidad, que estaban reventando Europa, el tema del gas, cosas que no son tomar el cielo por asalto, pero que inciden y han incidido en los últimos años de gobierno del PSOE en la vida cotidiana de la gente. Cuando el gas baja de precio, hombre, los más desprotegidos tienen un alivio. Cuando la electricidad baja de precio, cuando se aumenta el salario mínimo, cuando se aumentan las pensiones a los mayores. Y todo esto lo contamos mal. Y entonces perdemos elecciones. ¿No es maravilloso? Esta es la historia, pues, la historia del PSOE, que yo creo que hay que contar de aquí al 23 de julio, ni no que si la ETA y que si la ley trans y demás. Contar bien que si no te gustan mis socios, si no te gusta que pacte yo con los independentistas catalanes o que me voten, que me ponga de acuerdo con ellos para que me voten mis leyes, o con Podemos, o con Bildu, o con su madre, pues vótame a mí. Y entonces ya no tendré necesidad de esos socios. La ofensiva ideológica es más que episódica, y si el PSOE no la asume, el 23 de julio nos vamos a llevar una hostia brutal. Si el PSOE la asume, otra historia puede ocurrir, y eso también responde una pregunta que me hacía alguien de qué va a pasar el 23J. Si lo supiera, entraría a las apuestas por ello. Y vamos a hacer algo. Me interesaba mucho porque, les voy a contar, hemos hablado mucho de inteligencia artificial y llevo mucho tiempo poniendo entre comillas la I de inteligencia artificial. Más o menos así. Crónicas de la inteligencia artificial. Voy a hacer una entradita de vídeo para Crónicas de la inteligencia artificial porque esto va a dar para mucho tiempo. He hablado muchas veces de la inteligencia artificial. He trabajado con Stable Diffusion y he trabajado con DALL-E. He trabajado con los programas generativos de imágenes. He conversado largamente con ChatGPT y he tratado de entrar a otros espacios donde se están haciendo cosas con inteligencia artificial, que no es inteligencia, con artificial. La inteligencia generalmente la ponemos nosotros. A tal grado que ahora lo que hay, se han inventado una cosa que es así como entrenador de dragones a domicilio. No existe. No habiendo dragones es muy difícil ese trabajo, que son los ingenieros del prompt. El prompt es lo que tú le pides a la inteligencia artificial para que saque de su arsenal de cosas que ha visto, que tiene en memoria, que saque lo que tú más o menos quieres. Entonces, yo, por ejemplo, uso muy pocos prompts y ustedes lo han visto aquí, cuando hago una persona tocando un violín azul realista. Y me dice, no, pero es que le tienes que decir que el violín tiene que ser con 4 cuerdas y que tiene que tener clavijas y que se toca bajo la barbilla y que hay que darle con el arco y el arco no va al revés sino del lado de la crin. Y tienes que decirle que las personas tienen 5 dedos. Entonces digo, entonces no es la inteligencia artificial. Ella está poniendo lo artificial y a la inteligencia le estoy poniendo yo. Quiero ver hasta dónde llega cuando le pido algo o cuando no le pido nada. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Pero el primer caso que me encantó de verdad, es un abogado. Le llega un ciudadano y le dice, mira, venía yo en un avión, en un vuelo de Avianca, y
una de estas carritos de metal que traen para servir, se le fue a la azafata, me dio en la pierna y me hirió. Quiero demandar a Bianca, una cosa muy estadounidense, ¿no? Generalmente la gente normal, si la pobre azafata te pega con el carrito, como no te haya roto una pierna, dices, ay, ella te dice perdón, y tú le dices, no se preocupe, no pasa nada. Pero bueno, esto no pasa en Estados Unidos. Entonces, los abogados del señor Roberto Mata presentaron una demanda de 10 páginas citando más de media docena de decisiones del tribunal que habían favorecido a gente que había sido afectada de esta manera durante un vuelo. Y entonces estaba, por ejemplo, el caso de Martínez contra Delta Airlines, el de Zickerman contra Korean Airlines y, por supuesto, Barghisi contra China Southern Airlines, donde analizaban precisamente las leyes federales y el estatuto de limitaciones, es decir, de cuando prescribe una ley. Solo hubo un pequeño problema, que en ninguno de estos casos existía. Ni los abogados de la línea aérea, cuando reciben esta demanda, se ponen a ver los antecedentes legales, porque en Estados Unidos son muy importantes los antecedentes jurídicos que sientan jurisprudencia. En otros países la jurisprudencia es diferente, pero bueno, en Estados Unidos es importante la jurisprudencia, básteles a ustedes saber esto. Y el juez se pusieron a buscar esas decisiones para ver cómo estaban redactadas, para ver si eran equivalentes, si sentaban jurisprudencia sobre el caso del señor Roberto Mata contra Bianca, y esas decisiones no existían, se las inventó ChatGPT. Si se acuerdan, hace unas semanas ChatGPT se inventó varios libros que yo escribí, pero no mencionó ninguno de los 17 libros que yo sí he escrito. Y me adjudicó una serie de premios que nunca recibí, pero jamás mencionó los pobrecitos 4 premios literarios que he ganado yo en la vida. Y me atribuyó el haber escrito cosas en ciertos periódicos donde yo no he escrito en mi vida, pero se le pasó a mencionar que fui colaborador de Excelsior 10 años y del Universal otros 9. Bueno, ChatGPT se inventa las cosas. El pobre abogado, que además tiene un apellido parecido al mío, Schwartz, pero con T, Steven Schwartz, de la firma de la bufete legal Levidoff y Oberman, le ha pedido piedad al tribunal. Él no sabía que ChatGPT se inventaba las cosas. Él había utilizado el programa de inteligencia artificial para hacer su investigación jurídica pensando que era fiable. A ver qué dice el abogado, ¿no? La historia es, que por cierto esta la tengo aquí, es la historia, yo la leí en el New York Times. Esto es lo que ocurre cuando tu abogado usa ChatGPT. Muy bien. Así que pues las cosas no salieron muy bien. Estas son las primeras pruebas de la inteligencia artificial en la vida real, que la va a alterar del todo, que se va a quitar el trabajo a mí, por supuesto. Al rato van a ver ustedes un Mauricio de inteligencia artificial haciendo sus streamings de 3 horas mientras yo estoy con mis amigos tomándome una cervezuca. A los periodistas, a los abogados, a los fotógrafos y a las bailarinas de ballet. Pues las cosas no van muy bien por lo visto, pero hubo otra cosa. Miren, el día de ayer o anteayer, son poquitos días, salió una versión beta de Photoshop. Yo uso Photoshop continuamente, como lo he contado, uso la inteligencia artificial para hacer los recortes de las miniaturas que ustedes ven en los vídeos, así como uso inteligencia artificial o lidio con la inteligencia artificial en las traducciones que a veces me pasan y que son absolutamente infumables. Precisamente ahora estaba en Word tratando con una de ellas. Y Adobe Photoshop sacó una versión beta que tiene un relleno generativo basado en inteligencia artificial. Y ahora todo es inteligencia artificial. Hay nuevas hamburguesas adicionadas con inteligencia artificial, porque si no, a la gente no les interesa. Bueno, entonces bajé la versión beta de Photoshop y decidí usar primero esta foto. Es una fotografía que yo hice hace muchos años para un libro, un proyecto que se llamó De Tiempo y Lugar. Y es un callejón aquí en la ciudad de Gijón, donde yo vivo, ya está muy remozado, con una modelo que trabajó conmigo, con una silla que traíamos por todos lados y un vestidito medio tipo medieval que le confeccionamos. Bueno, pues decidí utilizar esta fotografía para ver cómo generaba Adobe Photoshop las extensiones, cómo rellenaba los alrededores de esta fotografía. Lo hice en 4 pasos, es decir, en cuatro sectores, pero el resultado final es este.
O sea, la foto sería esta y lo que se le agregó fue esto. No está mal. Es como un filtro de Snapchat, pero con esteroides. No está mal, salvo que empiezas a darte cuenta de dónde le da la tos y que lo que está fuera del recuadro blanco no pasa como fotografía, no cuela como fotografía, porque tiene defectos que no sabes de dónde salieron, empezando por el lápiz amarillo que está ahí tirado al frente, que no sé de dónde salió exactamente, la luz de arriba a la derecha, de la esquina superior derecha, aquella cúpula como de iglesia, pero que en realidad es un árbol. No está mal, es impresionante, está muy bien hecho y revela que podemos utilizarla en cierto modo, pero que no es. Claro, las imágenes que estuvieron pasando por internet, por Twitter y por WhatsApp, y que han estado publicando de cómo va rellenando los alrededores el programa, son todas impresionantes y buenísimas, porque están bien editadas y bien seleccionadas, pero no son lo que saca uno así. Luego hice esto otra vez. Lo que está en el recuadro blanco es la fotografía original. Fue para la una serie fotográfica que hice ilustrando la canción No hay nada de ella, del rockero mexicano. Madre mía. ¿Por qué olvido los nombres tarde o temprano? Carlos Arellano, por favor. Y además lo quiero, lo respeto y me gusta muchísimo. Bueno, entonces, esto se hizo en 4 pasos. Primero, también, es decir, primero extendías hacia abajo, luego extendías hacia la izquierda, luego extendías hacia arriba y luego extendías hacia la derecha. Y se conseguía esto. Con esta trabajé un par de cosas más. Esta, por ejemplo, de un solo golpe, en vez de usar 4 extensiones, de un solo golpe le hizo esto, que no cuela como fotografía, pero está muy bien. Y esto que me divirtió mucho porque decidió interpretar lo de atrás de mi modelo como cartón corrugado, y entonces ya lo que hizo fue hacerlo todo de cartón. Está muy bien. No hice ningún prompt. Uno puede meter prompts, pero lo que hice fue sencillamente presentar la foto y que el relleno generativo la desarrollara. Y luego lo hice finalmente con otra fotografía más, con esta fotografía que es interesante precisamente porque la modelo está metida en una habitación totalmente vacía, y estas son las 3 versiones que hizo el generador, el relleno generativo de Adobe Photoshop. Esta y la siguiente son muy parecidas, pero la textura de la pared cambia. Esta me parece mucho más interesante porque tiene cierta perspectiva la textura de la pared, que al mismo tiempo ya parece que las piedras que están de este lado se van cayendo, pero bueno. Y finalmente esta, que me parece mucho más interesante, pero que tiene un tablero de instrumentos ahí a la derecha que no sé qué hace. Es así como de pronto me sentí jugando Quake otra vez cuando era jovencito. Ni tan joven, ¿eh? Cuando jugaba yo Quake ya tenía 30 y muchos. Y luego le hice un prompt, le dije en un escenario sombrío en un teatro abandonado. Y este es el último experimento con esta fotografía de mi querida Dania, que es una modelo y amiga de aquí de Gijón, y me pareció muy interesante este resultado. Claro, si ustedes ven las sillas, no son sillas reales. Las de la izquierda son como las que tienen doble respaldo, es para si tienes una cabeza alta, la mitad de la cabeza alta y la mitad de la cabeza baja. Entonces ahí tienes una forma de reclinar la cabeza abajo y arriba, cosas así. Pero está bien, no está tan bien como te cuentan. Ese es mi único punto. Está muy bien, pero no está tan bien como te cuentan. No es el fin de la fotografía, como le vi a decir a uno ayer en Twitter. No. Las crónicas de la inteligencia artificial nos siguen diciendo lo mismo que nos decían antes. Corre a una gran velocidad hasta llegar a cierto punto y luego no da para más. No da para más porque allí, precisamente donde choca, es donde necesitas inteligencia. Cuando puedes, más o menos a través de un algoritmo sencillo, suponer que la pared se sigue y le puedes poner o no textura, pues el resultado es bastante razonable. Pero eso no es inteligente.
Y cuando le pides eso que te dicen que es inteligencia artificial, a lo que no es más que un programa de aprendizaje de máquina con una serie de algoritmos, pues el resultado siempre va a darle la tos. Y como le está dando la tos todo el tiempo, yo seguiré diciendo que hasta que no cambien las cosas, y a ver cuándo ocurre eso. Yo llevo 20 años por lo menos trabajando con traducción de máquina, y vi su desarrollo aceleradísimo, y la vi pararse hace 3 o 4 años y ya no ha avanzado muchísimo, que digamos. Pues le seguiremos llamando inteligencia artificial, inteligencia entre comillas, porque es artificial, pero la inteligencia, si no la pone usted, no la va a encontrar en ningún lado. Y así estamos llegando a las 8 de la noche. Nuestra primera hora se nos ha ido como agua. Hola, Mauricio, ¿ves positivo que el PP no pacte con Vox en varias gubernaturas? Sí, lo veo muy positivo, pero no creo que lo vaya a hacer. Creo que van a pactar con Vox. Habiendo gente decente dentro del PP, creo que el grupo de gente decente del PP está en retirada, está bajo asedio. Lo que está sonando, lo que gusta y está conquistando el entusiasmo dentro de las filas del PP es la brutalidad populista de Isabel Díaz Ayuso, que está yendo a ratos mucho más allá de Vox mismo, ¿no? Me dicen, yo lo dije cuando Isabel Díaz Ayuso gana la mayoría absoluta en Madrid el domingo pasado, sigo sin entender por qué, y que por lo tanto no necesita a Vox para gobernar. Yo decía en un pequeño tuit, Isabel Díaz Ayuso está muy contenta de que no necesita a Vox para gobernar, porque así no tendrá a los moderados obstaculizando su agenda. Porque junto a algunas de las cosas que está haciendo Isabel Díaz Ayuso, pues Vox estaría casi en la moderación. Ojalá y fuera cierto. La prueba no son gobernaturas, son presidencias de comunidades autónomas en España. Pero te lo voy a poner así, mira, aquí en Gijón el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones. Fuimos la formación más votada, tenemos 9 concejales de 14 que necesitamos para gobernar. Podemos tiene 1, Izquierda Unida tiene 2, o sea que podemos sumar en total 13 concejales. No me acuerdo cómo era la aritmética, podemos sumar 13 concejales, mientras que Foro, que es un partido de ultraderecha, Vox, que es un partido de ultraderecha, y el PP sumarían 14 concejales. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, ganamos, pero no vamos a gobernar. Si es verdad que Feijóo no quiere que Vox gobierne y quiere que gobierne el partido más votado, la semana próxima les informaré que Gijón vuelve a ser gobernado por el Partido Socialista Obrero Español a partir del día 17 de junio. Yo lo veo muy difícil. Yo no creo que esto sea más que el discurso de Feijóo, que dirá lo que sea cualquier día. El otro día estaba enojadísimo porque va a haber votaciones el 23 de julio, que esto no tenía precedentes, que a la mitad de las vacaciones se convocaran elecciones. Se le olvidó que hace un tiempo convocó a elecciones autonómicas en Galicia un 12 de julio. Así que, ¿cuál es la importancia del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles? Su importancia es la liberación definitiva del rock de lo que había sido antes. A ver, cuando los Beatles hacen no me acuerdo si Robert Soul o Revolver, creo que fue Robert Soul, y se lo enseñaron a Bob Dylan. Ellos hicieron amistad con Bob Dylan muy al principio, en los 62, 63. Bob Dylan los introduce a las maravillas del cannabis, entonces hacen buenas migas. Y cuando le presentan, no me acuerdo si Robert Soul o Revolver, que es cuando ya empiezan a hacer lo que se les da la gana porque tienen el poder de la cantidad de discos que han vendido, el poder económico de su propia música, y Bob Dylan, el comentario brutal que hace es: así que ya no quieren ser moninos, ¿no? You don't want to be cute anymore. Ya no quieren ser los niños, monos, que con su trajecito y sus pelitos y que, hacen cancioncitas pues más o menos inocuas, más o menos, pero siempre tuvo algo de lado, algo de lado tuvieron los Beatles, ¿no? Aunque siempre habrá quien les diga a ustedes que no, pues los Rolling Stones eran mucho más
canallas. Los Rolling Stones eran de clase media y los Beatles venían de la clase trabajadora, eso nunca lo hay que olvidar. Pero, bueno, con Rubber Soul y Revolver comienza la experimentación musical de voy a hacer lo que quiero hacer. George Martin ya no está para controlarme, sino que está colaborando conmigo, el verdadero quinto Beatle, el hombre que aporta toda la teoría musical que no sabían Paul, John y George, o que la sabían intuitivamente, o que la imaginaban, tenían esa imaginación musical absolutamente desbordante, pero que no sabían aterrizar una partitura. Entonces Paul le escribía, yo quiero que toquen esto en arpa. Entonces George Martin lo escribía y se llamaba un arpista que todavía anda por ahí en La Mujer Maravillosa, que se le dice toca esto y es She's Leaving Home en Sgt. Pepper's. El uso más o menos tímido en sus inicios con Yesterday de un cuarteto de cuerdas, 2 violines, una viola y un cello, de el acudir a la orquesta, del acudir a instrumentos raros, del hacer experimentos extraños, que hoy digitalmente los hacemos con una facilidad enorme, ¿no? Invertir una melodía, pues, simplemente lo giras, pero lo giras en el Tools, en el Pro Tools con toda facilidad. Pero ellos los tenían que hacer con trozos de cinta de verdad, ¿no? Y es la liberación absoluta. El rock puede hacer lo que quiera. El rock ya no está limitado a partir de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Puede hacer canciones de 8 minutos sin coro. Eso mismo que le reclamaron 10 años después a Queen, que había hecho con Bohemian Rhapsody, es A Day in Life. No tiene coro, tiene 3 melodías distintas. Es una historia contada de una manera extrañísima que no se ajusta a los cánones de cómo tiene que ser una canción para que la gente la ponga en la gramola y venda muchos sencillos. Renovó la forma de producir y la forma de comercializar la música. Lo que estabas vendiendo era muy distinto a lo que se había vendido hasta ese momento, con excepción de algunos toques, insisto, en Rubber Soul y en Revolver. Pero Sgt. Pepper's es la liberación total. Aquí se vale todo. Se vale absolutamente todo. Yo quiero tocar la cítara, decía George, tócala. Ya la había tocado en Tomorrow Never Knows, en Revolver, pero en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band puede hacer todo lo que quiera. Los Beatles hacen todo lo que quieren. Y es en un disco que cambia la visión de la música de todos los rockeros. Porque toda la gente enamorada de la música que quería hacer rock ahora vio que podía hacer cosas mucho más interesantes que antes. Ya no había limitaciones. Y podían usar una orquesta si querían completa y una arpa. Rock con arpa. No creo que haya un disco más fundamental en la historia del rock en cuanto a marcar un antes y un después. Esto es 1967, 3 años después los Beatles se separan, después de haber hecho 3 discos más, el álbum blanco, Abbey Road, Let It Be, y han puesto las bases para que llegue Led Zeppelin, con la visión musical que sí tiene un Jimmy Page, que ha estudiado armonía, que ya era el más importante guitarrista de estudio, de sesión que había en el Reino Unido, y que dice, vamos a hacer locuras. Bien, voy a empezar con la guitarra acústica. ¿Qué vas a empezar? Stairway to Heaven. Vale, ¿y qué hace la batería? Se duerme 2 minutos, porque yo voy a estar tocando 2 minutos sin la batería. Tú cantas, yo toco la guitarra. Pero entonces, ¿cuánto va a durar? Va a durar hasta que se acabe. Eso, que es Stairway to Heaven, es imposible si no existe antes Sgt. Pepper's. Aunque después, por supuesto, y yo he visto a John Bonham diciéndolo, pues nosotros hacemos otra cosa, por supuesto que hacen otra cosa, y otra cosa mucho más elaborada, pero que necesitó primero aquellas bases. Yo siento que fue un disco que lo cambió absolutamente todo, en el mercado, en la producción, en la conceptualización de lo que puede hacer la música de rock, en melodías, en armonías, en instrumentación, etc. Y curiosamente, fíjate, yo tenía 12 añitos y un primo de mi padre adoptivo un primo de Estados Unidos de mi padre adoptivo había estado en México
y yo les había hecho medio de guía de turistas en el Museo de la Ciudad de Antropología e Historia, en el Museo Nacional de Antropología, perdón, en Chapultepec. Y entonces me dio $10, creo, el primo Harry. Y fui a la tienda de discos que había abajo de la pista de hielo de Polanco, donde yo me pasaba las tardes patinando, y fui, y el primer disco que me compré con mi dinero ganado fue Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Entenderás que tengo una relación además personal y emocional muy peculiar con ese disco. ¿Qué opina de la hipnosis? Sigo sin saber qué es. Sigo sin saber cómo sabemos que alguien está hipnotizado. Es el mismo problema que tengo con la meditación. No sé cuando alguien está hipnotizado. No tengo forma de saberlo. No tengo forma de saberlo externamente. Sé que la hipnosis de escenario es truco. Sí, y es un truco de persuasión por parte del hipnotista. Hace un trabajo psicológico impresionante, pero no hipnotiza a la gente. Y no cuento más porque respeto el secreto de la magia de escenario. Y la hipnosis de escenario es magia de escenario, como el mentalismo, como la cartomancia, como la prestidigitación, como la magia de grandes aparatos, etc. Voy a explorar la escritura de Isabel Allende. ¿Cuál lectura me recomienda? No sé, no he leído Isabel Allende, lo siento muchísimo, de verdad. No he podido leer todo lo que yo quiero. Ha sido un gran salto pasar de HAL 9000 a ChatGPT. El día que ChatGPT haga lo que puede hacer HAL 9000, ahí sí échate a temblar. Pero es que además siempre se nos olvida eso. Va a conquistar el mundo. ¿Conectado con qué? ¿A cómo? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? HAL 9000 tenía acceso directo a todos los sistemas de la nave de 2001, una odisea espacial. ChatGPT no tiene acceso absolutamente a nada. Es que, en serio. Mira, Carlos, te voy a decir, aquí tienes un problema. ¿Qué opinas sobre quienes apoyan a AMLO en esto de juzgar a la Suprema Corte de Justicia como corrupto sin mostrar una sola prueba? Pues lo que ha hecho desde el momento mismo que se tomó posesión, se empezó a acusar de corruptos a un montón de personas sin una sola prueba. Acusarlos de corruptos, a levantarles procesos judiciales falsos, como al doctor Altamirano del Instituto de Astronomía, como a la doctora Xoconostle, como a todo el foro consultivo científico, que fueron 31 personas acusadas de delitos que se les pidió que fueran internados, científicos, de los que se pidió que fueran encerrados en cárceles de alta seguridad. Afortunadamente no se hizo, y ahora las últimas decisiones judiciales están dando la razón a los científicos y están sobreseyendo todos los cargos de esta mujer. Se ha acusado de corruptos a todos los periodistas, se ha acusado de corruptos a todos los disidentes, se ha acusado de corruptos a todo el mundo, sin pruebas. Se ha acusado de corruptos al INE, se ha acusado de corruptos a todos los que no son incondicionales del narcisismo de López. Ahora es la Suprema Corte, pues claro. ¿Por qué los acusan de corruptos? ¿Por qué no los acusaron de corruptos en 2018? ¿No? Porque no necesitaban el control, no creían necesitar su control, y porque hace unos meses López Obrador estaba seguro que iban a poner como presidenta de la Suprema Corte de Justicia a una de sus incondicionales, en cuyo caso, si él mantiene el control de la Suprema Corte de Justicia, no la quiere destruir. Desafortunadamente se descubrió que su candidata había plagiado su tesis de licenciatura, o sea que es tan licenciada, desde el punto de vista estricto, es tan licenciada en Derecho como yo, y se descubrió que luego había hecho también lo mismo con otras tesis, y la gente la judicatura no votó por ella y votó por otra jueza que tiene además un reconocimiento internacional importantísimo, y esto no le ha gustado para nada al observador, pero lo único que debe tener reconocimiento internacional es él y algunos de sus acólitos, pero no mucho. Así que me parece vergonzoso. Lo que está pasando en México es absolutamente vergonzoso. Que haya un tirano que quiere hacer o un proyecto de tirano, un sujeto con ansias autoritarias y un narcisismo como el de López Portillo,
a esas autoritarias como las de Salinas y un narcisismo como el de López Portillo. Pues no es raro, ¿no? Estamos acostumbrados en México a tener eso. Tuvimos a gente que llegaba al poder pidiendo la no reelección como Porfirio Díaz y luego se eternizaba 30 años en el poder, da igual. Pero lo que no entiendo es a la gente que está lamiéndole las suelas al López Obrador, que era gente que antes, si hubiera hecho lo mismo el PRI o el PAN, estarían en la calle manifestándose. No les dan en sus oficinitas cobrando y diciendo que López Obrador es bien simpático. Una pregunta, porque me han escrito que para escuchar sus vídeos tenía o tengo que pagar. Te mintieron. Esto es gratis, esto es completamente gratis. Puedes ayudar si quieres, se agradece muchísimo todo el apoyo en Patreon, en PayPal, pero no. Y me lo han dicho, ¿por qué no haces unas sesiones en Patreon solo para quien pague? Porque no tengo esa vocación, vivo de otra cosa. Si gano dinero con eso me parece muy bien. Como persona de izquierda considero que todo trabajador merece recibir una remuneración justa y equitativa por su trabajo, y esto es trabajo. Pero hacer cosas solo para suscriptores, lo puedo hacer en YouTube, lo puedo hacer en Patreon, no me nace hacerlo. A mí lo que me gusta es comunicar. ¿Cómo le voy a poner limitaciones a eso? Por cierto, 270 personas están con nosotros en este momento, muchísimas gracias a los 270, insisto que no están recomendando el canal porque siempre son los mismos 270, 118 me gustas, o sea que hay 250 a los que no les gusta, unos 150 que no opinan, y hay uno al que no le gusta. Bienvenido, gracias por venir todas las semanas, está con nosotros viendo completito el streaming, el del no me gusta, me cae muy bien. ¿Qué piensas de las obras de Emilio Carballido? No me acuerdo de haber visto mucho teatro de Emilio Carballido, veía poco teatro en México, fíjate, y poco teatro de mexicanos, debo decirlo, esto es una vergüenza. Fuera de Cada quien su vida, que me parece una gran obra de teatro, y algunas otras cosas, curiosamente, fíjate, el juego que todos jugamos de Jodorowsky me pareció una buena obra de teatro, pero recuerdo obras de teatro maravillosas, como El diario de un loco, interpretado por Carlos Ancira, Los efectos de los rayos gamma sobre las caléndulas, con Carmen Montejo, una maravilla de puesta en escena. Recuerdo así puestas en escena, pero no recuerdo haber visto a Emilio Carballido, lo siento. Yo tengo la esperanza de que esto algún día llegue a las 5 horas, aunque lo tenga que ver por partes. ¿Sabes cómo me queda la garganta después de esto? ¿Qué opinas del último disco de Depeche Mode? No lo conozco, pero a cambio de eso te tengo un chiste buenísimo. ¿Sabes cuál es el mejor disco de Bad Bunny? Uno de Queen que le regaló su papá cuando cumplió 13 años. Gracias desde Quito, Ecuador. ¿Estás de acuerdo con que los más ricos del mundo tengan que pagar un impuesto climático? Pues se afirma que el 10% de ellos emiten la mitad de emisiones de dióxido de carbono mundial. No, por los ricos no, porque ellos no emiten. Sus empresas pueden emitir, entonces las empresas tienen que pagar un impuesto climático. Pero Elon Musk no emite muchísimo más que, no sé, que otras personas que están en el 5% o en el 10%. Otra vez, esto suena muy fácil, ¿no? Bill Gates emite más que, no sé, igual no. Por ejemplo, estoy a favor de que se controlen los jets privados, porque los jets privados contaminan muchísimo y francamente para mover a 2 gatos pues no es buen negocio. Pero esta idea, el 1% y el 10% son cifras absolutamente inventadas, no te las creas, hombre, no te las creas. No he oído de la ley del gobierno canadiense. Muchas personas pueden sentir desesperación al pensar que no hay vida después de la muerte. ¿Por qué? Si hay vida ahora, hay vida antes de la muerte. Eso nos debería entusiasmar muchísimo, ¿no? Después de la muerte a lo mejor no puedo comer pasteles de chocolate, pero en esta vida puedo comer pasteles de chocolate. Y puedo sexar, y puedo oír música, y puedo jugar con mis hijos, y hay vida antes de la muerte. Es que no es más importante eso.
¿Está bien decirle a un niño que los dioses no existen? Sí, más tranquilamente. ¿Cómo? Así. Oye, papá, es que me dijeron que Dios, y el Señor Dios, ¿quién es, hijo? Mira, nunca se ha demostrado que exista. No hay indicaciones ni evidencias que sugieran que exista ni ese Dios del que te contaron ni los otros 13,000 que el ser humano se ha inventado a lo largo de la vida para explicarse las cosas y para generar esas esperanzas. Tú no creo que tengas necesidad de ese tipo de fantasías, es una fantasía más de grupos de personas, así como gente de la Caperucita Roja y el Principito y estas cosas. Entonces, no, cuando haya pruebas lo discutimos, pero entre tanto no lo necesitas. Oye, la vida después de la muerte, ¿qué niño de 8 años, que esa es la edad a la que yo hablé generalmente con mis hijos de temas teológicos, qué niño de 8 años se preocupa por la vida después de la muerte? ¿Le preocupa? ¿Qué le preocupa? ¿Le preocupa jugar mañana en el recreo? ¿Le preocupa presentar la tarea de matemáticas bien? A mi hijo le preocupa que el domingo tiene un torneo de 3 partidos de baloncesto. Eso es lo que les preocupa. Los niños viven en el hoy. Son los mayores contaminados por el ansia de lo imposible, los que pueden sentir ese tipo de angustias, pero y los mayores ya muy avanzaditos, yo no creo que nadie de 20 años, a los 20 años somos inmortales. No sé tú, voy a hacer una confesión aquí. Estoy vivo de milagro. Entre los 17 y los 20 y pocos años hice una serie de burradas monumentales. Estoy vivo de milagro. Porque cuando es joven cree que es absolutamente inmortal, ¿no? Yo me enfrenté a los hechos a los 20 años cuando unos amigos míos murieron porque fueron embestidos por otro coche cuando iban, ya te dije carro regresándome a México, qué bien, fueron embestidos por otro automóvil cuando iban al bachillerato. Gente que yo conocía, que eran más jóvenes que yo había salido de la escuela un par de años antes, o un año antes, tenía yo 19, 20 años, cuando estos chicos fueron embestidos y 2 de ellos murieron. Yo soy todavía amigo de la hermana de uno de ellos, de una de las hermanas de uno de ellos, y fue la primera vez que dije yo, es que a los 18 años la gente se muere de verdad, porque Pedro ha muerto y porque Francisco ha muerto, ¿no? Pero cuando somos jóvenes no nos fijamos en eso. Necesita venir un cura a decirte que te va a castigar después de la muerte y que si te portas bien, pues igual te dan el paraíso, pero no te explican muy claramente qué es. Porque es el disfrute de la gloria eterna a un lado de la deidad. Porque eso un niño, si se lo sueltas en serbocroata, igual que no lo entiende, o en japonés antiguo. Tienen que venir los ministros de las iglesias, tienen que venir los curas, los sacerdotes, los monjes, los rabinos, los imames, los pastores protestantes a meterte la idea de que después de muerto te pueden freír para siempre. Había un comediante irlandés, bueno, no me voy a acordar de su nombre ahora, ni mucho menos, que contaba cuando él llegó a la escuela católica la primera vez, a los 7 años, ¿no? Y le decían, Cristo, Dios te puede condenar al infierno. ¿Y eso qué es? ¿Te has quemado? Y si un día toqué la estufa y me quemé. Imagínate eso, pero en todo el cuerpo, para toda la eternidad. El niño de 7 años, ¿quieres a Dios? Yo lo quiero muchísimo. Si no lo quiero, me va a hacer eso, pues lo quiero todo lo que quieras. Necesitan contaminar la mente de los niños con eso. Al niño no se le ocurre. Hay un Dios todopoderoso que te va a asar todos los días de tu muerte. No. Los cuentos de niños ocurren en este mundo, en esta vida. Los cuentos de los adultos son los que quieren que ocurran en una vida después de la muerte. Así que no creo que tengan ningún problema los niños en que les digas, eso es una fantasía, lo que importa es la vida antes de la muerte. Ay. ¿Qué opinan de lo que dijo Lula Maduro? Ya dije que es un error, que creo que Lula se equivoca, creo que Lula está ayudando a una tiranía que, aunque se diga de izquierda, es dañísimo.
No sé quién es Alfonso de Villalpando, igual lo conozco, igual he estado con él hasta en un programa, pero no lo conozco, no puedo opinar. Vamos a tener problema. Bueno, he hecho una sola cosa de todo lo que tenía yo planeado, pero bueno. Amanda Murillo me pregunta: ¿qué opinas de la cantante Amy Winehouse? Y si puede ser el perfecto ejemplo, al igual que Janis, de un excelente artista que destruyó su vida por culpa de la droga. Mira, el caso de Janis es desgarrador. Para mí sigue siendo la voz más impresionante que ha dado la especie humana. La sigo oyendo y sigo estremeciéndome y se me sigue poniendo la carne de gallina y sigo echándome a llorar muchas veces. Lo reconozco cuando escucho a Janis Joplin. Mi primer libro de poemas, tengo un poema a Janis Joplin. Pero Janis Joplin no se destruyó con la droga. La destruyó la droga en una situación desusada. Se vendió en esos días por todo Nueva York heroína especialmente pura. Y varias personas, varios adictos, murieron por sobredosis debido a esta heroína especialmente pura que se vendió extrañamente, porque el negocio de los vendedores de droga es vender muy cortados las sustancias que ofrecen. No es lo mismo. Janis Joplin estaba en plenitud de facultades, estaba físicamente normal, había dejado la heroína y había vuelto a ella, pero no estaba en condiciones como yo tengo amigos que han sido adictos a la heroína y que incluso lo ves, el rostro adquiere ciertos rasgos que te dicen que alguien ha sido yonki. Y te admira mucho cuando ves a alguien que no consume, pero que tiene esos rasgos y que en su juventud logró salir del más horrible de las adicciones, que es la de la heroína, ¿no? Amy Winehouse se fue destruyendo en público. Se suicidó frente a todos sin que nadie hiciera nada. Una mujer hermosa, plena, que va adelgazando, que va entregándose a la droga, que va hundiéndose, que se le van creando ojeras, que se va desapegando de la vida por apegarse a la droga. Lo mismo que le pasó a Whitney Houston. Ese sería el paralelo correcto, el de Whitney Houston, que finalmente se deja destruir por el crack. Es una vergüenza. Yo sé que la gente es libre de suicidarse y soy el primero en defenderlo, pero siempre me ha parecido una tragedia enorme que todo mundo vimos el proceso de Amy Winehouse. Vimos cómo sus piernas se convertían en hilos, cómo se le hundían los pómulos, cómo la voz empezaba a dejar de ser ese prodigio de voz que fue durante muy, muy poco tiempo Amy Winehouse. Y nadie pudo hacer nada. Nadie hizo absolutamente nada. Que estaba en su derecho, probablemente estaba en su derecho, que me parece indignante que no se haya podido hacer nada, me lo sigue pareciendo. Igual en el caso de Whitney Houston, otra voz maravillosa. ¿Considera usted que todo discurso relativo a justicia social, feminismo, género, etcétera, contiene un componente extremista que fomenta su rechazo? No tiene un componente, es asumido por extremistas que provocan su rechazo. Toda buena idea puede ser llevada a un extremo donde resulte repugnante. Por supuesto, quienes llevan las buenas ideas al extremo repugnante son una minoría. La gran mayoría de la gente no considera que la igualdad de la mujer sea invertir la cuestión y acabar con los hombres. Hay gente que lo cree, pero son poquitas personas. Probablemente hombres también, hombres y mujeres. El problema es este. El problema es que ante esas posiciones extremistas, el otro lado, el otro extremo, te dice que esas posiciones extremistas son las mismas para todas las posiciones progresistas. Es lo que pasa cuando a los socialdemócratas los llaman comunistas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se contamina del extremismo toda posición razonable, lógica y razonada.
y entras en las guerras culturales, las guerras de extremo a extremo, donde quienes están en medio acaban siendo pintados como lo peor de lo peor. Yo lo hice, en el vídeo de feminismos lo contaba yo muy claramente, y todavía hay gente que me dice que el feminismo propulga tal cosa, y pues ni de lo, pero no. Una pequeño segmento de gente más bien volada sí propone eso, pero la vasta mayoría de las feministas lo que quieren son cosas bastante más sencillas, no solo la igualdad de derechos, la igualdad salarial, sino la igualdad en el trato social, la igualdad en la consideración social, la igualdad de oportunidades, poder andar por la calle sin miedo a las 3 de la mañana, o con menos miedo del que ando yo. A ver, yo pasé a mi perro de noche, y ando de noche por la calle, de pronto viene una chica, y yo me hago a un lado y juego con el perro y doy señales de que no soy un peligro. Porque ella le tiene miedo a todos los hombres, porque sabe que tiene la posibilidad, por pequeña que sea, de ser agredida sexualmente en la calle. O simplemente que le digan algo desagradable o le pellizquen el culo. ¿Sí? Si eso te pasara a ti como tipo, estarías cabreado. Bueno, pues eso es el feminismo en su vasta mayoría de sus concepciones de igualdad, de respeto, de consideración. Pero la derecha se va a agarrar de la izquierda, del extremo, de esas posiciones feministas. ¿Para qué? Para destruir los derechos legítimos de la mujer. Como quien dice los derechos de los trabajadores, como quien dice los derechos de los homosexuales, como quien dice los derechos de las personas de una etnia o de una raza o de una, no, las razas no existen, de una etnia, de un color o de una nacionalidad diferente. Si tienes muchos inmigrantes a España y uno de ellos viola a una mujer, ¿qué es lo que va a decir la derecha extrema? Los inmigrantes violan mujeres españolas. No van a decir ese caso extremo, un caso delictivo, pero hombre, delincuentes tenemos en todos lados, que los españoles tienen lo suyo. No, se va a empapar con una generalización absurda, injustificada, pero eficaz desde el punto de vista de la demagogia. Se va a culpar a todos de lo que hacen los extremos. Yo creo que eso es lo que pasa fundamentalmente, ¿no? He leído algunos justificando más de 2 mandatos consecutivos de un presidente mientras el pueblo los haya elegido. Pues ya, sí, si el pueblo los elige, pues está bien, ¿no? Eso no choca con la necesidad de alternancia en el poder, no. Lo que es necesario es la posibilidad de la alternancia en el poder. ¿Sí? Es necesario que pueda haber alternancia, que haya mecanismos para que en caso de que la gente quiera alternancia la pueda tener. Ese mecanismo es el mecanismo democrático. Pero si el mecanismo democrático se mantiene incólume, no se corrompe, no se sesga, no se altera, y por ese mecanismo la gente quiere seguir con un dirigente, la gente tiene derecho a elegir ese dirigente, aunque sea por segunda o tercera vez. Mientras siempre en las próximas elecciones todos tengan la posibilidad de elegir la alternancia en el poder en unas elecciones razonablemente limpias y justas. Un saludo desde Chihuahua, gracias Diana. ¿Cuándo vas a hablar sobre medicina ortomolecular? Ya lo hice, cuando hice el vídeo de Linus Pauling para cosas que sabemos. ¿Le podría subir un poquito de volumen al micro? No, tienes que subirle tú. Te voy a decir, yo lo tengo aquí en límites, en amarillo. En la tarjeta lo tengo que ya, donde dije límites, ya saltó el rojo. Entonces no lo puedo hacer porque distorsiona. Si aumento el volumen, distorsiona. Y eso que te voy a decir una cosa, este micrófono tiene un aditamento para que su volumen sea más alto, por cierto. El daño que puede hacer la inteligencia artificial, nada. Pueden sacar dinero diciéndote que algo tiene inteligencia artificial sin que sirva para nada. Yo no creo que pueda hacer ningún daño. Creo que puede usarse para hacer daño. Ya lo hizo el abogado ¿no? Como toda herramienta. Pero la inteligencia artificial en sí no hace daño. Las bombas no se tiran solas, los automóviles no atropellan gente voluntariamente. Las máquinas van a tomar el poder, decían a principios del siglo XX. Los tecnófobos. La ciencia ficción del siglo XX en buena medida nació para explicarles que no seas tonto.
No, la inteligencia artificial puede ser mal utilizada, por supuesto, como cualquier otra herramienta, pero es solo eso, es solo una herramienta. Y mientras más rápido entendamos que es solo una herramienta, mejor la vamos a usar y menos exageraciones vamos a comprarles a los que viven de emocionarnos o de asustarnos con el fin del mundo que viene. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte como solemos hacer siempre en estas circunstancias y voy a regresar a dar todo lo que tenemos pendiente, o sea que no le voy a hacer caso al chat, más que para decirles que me caen muy bien. Regresamos en 2 minutos. Y somos 249 personas. Siempre pasa lo mismo, me extraña mucho, ¿eh? No entiendo por qué si me voy 2 minutos la gente se va corriendo. Ya están 2 del no me gusta. Gracias a los 2 del no me gusta, el dueto no me gusta, el NMG, vamos a llamar así, el dueto NMG, que todas las semanas están aquí con nosotros, ven todo el streaming, y es que lo tienen que ver completo para estar seguros que no les gusta, porque igual que ponen la manita hacia abajo porque algo les molestó y luego se dan cuenta, ay no, pues que en realidad me gusta mucho. Eso puede pasar también. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones que decíamos que teníamos pendientes y una de ellas es esta. Deportistas y superstición. Hace mucho tiempo yo escribí algo sobre un campeón de natación al que le gustaba que le hicieran el coping. El coping o coping es la moxibustión. No es la moxibustión. ¿Cómo se llama? Es un sistema mediante el cual te ponen una copa de vidrio en la espalda, luego le sacan el aire, ya sea con un émbolo, o meten una pequeña antorcha hecha de algodón con alcohol quemándose, la meten allá adentro, se expulsa el aire, te la ponen en la espalda y entonces aquello cuando
vuelve a tratar de equilibrar su presión, hace chupa, entonces queda una especie de bola de piel dentro de la copa de vidrio, lo cual no sirve para nada, pero se ve mal, se ve feo, pero no sirve para nada. Y un deportista lo hacía. Y hay un problema con los deportistas, que es que tienden a la superstición de una manera muy clara. Es entendible, y creo que debe ser primero que nada entendido antes de atacarlo o de condenarlo. Los deportistas se juegan mucho, y muchas veces en lapsos muy pequeños. Ya no te digo un futbolista que tiene un mayor recorrido, juega 2 partidos a la semana de 90 minutos, sino, por ejemplo, los atletas que se preparan toda la vida para correr una eliminatoria y una final en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Quizás en 2 Juegos Olímpicos. La presión es mucha, la exigencia es mucha, lo que te juegas es mucho. Triunfar representa una vida totalmente diferente que fracasar. El segundo lugar siempre es otra cosa, una cosa radicalmente distinta del primero. Cuando tienes el primero muchas veces pues eres Usain Bolt y todo el mundo te admira. Cuando eres el segundo lugar muchas veces nadie sabe quién rayos eres. Bueno, entendido esto, los deportistas tratan de obtener la ventaja competitiva como de lugar. Y esto no es culpa de ellos, pero se convierte en el reino de la fantasía, la alegría, el negocio y la felicidad de todo tipo de charlatanes. Y nos encontramos con un charlatán muy especial, que es esta despreciable mujer, que es, permítanme, que no encuentro mis anotaciones, sobre Marijana Kovačević. ¿Quién era Kovačević? Kovačević era un jugador de algo. Bueno, esta Marijana Kovačević es una doctora que trata a Modric y a Djokovic con placenta de yegua. Modric es un jugador de fútbol y por supuesto Djokovic es un jugador de tenis que es especialmente tonto porque no se quiso vacunar contra la COVID-19. Pero lo que reportan El Mundo y que retoma aquí un sitio que se llama Tikitacas, dice que es una mujer que atiende a grandes figuras del deporte en su clínica de Serbia, donde les trata usando placenta de yegua, que suena así como ojos de sapo y cola de camaleón. Diego Costa, otro jugador de fútbol, Modric, Novak Djokovic, Van Persie, Lampard, Fabio Aurelio, Wayne Rooney o incluso Cristiano Ronaldo habrían pasado por su consultorio para hallar solución a sus lesiones, que trata con una fórmula secreta. ¿Cómo es posible? Yo entiendo que los deportistas se centran tanto en su trabajo, en su labor deportiva, sobre todo cuando son deportistas de altísimo rendimiento, no tienen mucho tiempo para otras cosas, pero ¿no sería mínimamente razonable que pudieran saber que no hay fórmulas secretas? Que si esta señora usa placenta de yegua y con eso cura, que otros lo estarían haciendo también, que los principios que ella pueda utilizar para atender las lesiones de estos deportistas no son secretos, porque la forma en que funciona el conocimiento es tal que cuando alguien descubre algo pues lo sabe todo el mundo. En el mundo de la medicina por lo menos así es. Lo que puedes patentar es un producto determinado, pero tiene todo el mundo que saber cómo funciona, porque tienes que publicar tus resultados, etcétera, etcétera. De todo eso no están informados algunos de los millonarios más estrepitosos del mundo, porque el dinero que tiene un Messi o un Cristiano Ronaldo va muchísimo más allá del 1% del que se preocupan los que te dicen de qué te tienes que preocupar. La historia que nos cuentan es esta. Kovačević se graduó en farmacia en 1982. Se graduó en farmacia
pero se presenta como doctora y allí dice doctora, sí, lo dice entre comillas. El 99% de la gente no ve las comillas. Trabajó en varios laboratorios y fue profesora de universidad antes de abrir su clínica en 2003, que no es una clínica, y que creció gracias al boca a boca. La fama superó a Kovacevic, se cuestionó si tenía los permisos y licencias necesarias. No, hombre, se cuestiona qué rayos está haciendo. Incluso se le acusó de fraude fiscal, pues sí, pero se le acusa de fraude médico, lo que la llevó a esconderse y a cambiar de aspecto. Tú imagínate cuánto dinero ha ganado como para esconderse y hacerse la cirugía plástica como un gángster de la mafia neoyorquina. Finalmente solucionó sus problemas con la justicia, de los que salió airosa y goza de gran popularidad entre los deportistas. Yo tengo este problema con muchos que atienden a deportistas, por terminar este comentario. Es lamentable, es totalmente lamentable, no solo porque está estafando a estas personas que tienen dinero para ser estafados alegremente sin darse ni cuenta, si lo que les pueda cobrar, les puede cobrar 5,000, 50,000 euros por cada sesión, y para las fortunas de las que estamos hablando, pues no es nada. Pero aparte de que engañar está mal, independientemente de que tengan o no dinero para que les estafes, moralmente es incorrecto engañar, la ascendencia que tienen los deportistas de élite entre la sociedad y sobre todo entre los más jóvenes, llevan a la generalización de la creencia en este tipo de barbaridades. Tengo un problema cuando voy al fisio. A ver, yo a veces, como todos, pues, estás en el gimnasio, te das un tirón, traigo un problema en este hombro que no sé qué futuro va a tener. Pero cuando voy al fisio me dice, te voy a poner estas vendas de colores que no sirven para nada, y te voy a aplicar esta máquina que tenemos. ¿Por qué? Porque tienes que demostrarme que eres súper tecnológico, cuando sabemos que esa máquina no sirve para nada. Las máquinas de punción en seco y demás. Hay muy pocos fisioterapeutas, por ejemplo, que estén luchando por una fisioterapia basada en evidencias y que huya de los resbalones continuos de la fisioterapia, por ejemplo, hacia la más absoluta charlatanería. Ahí te hacen osteopatía, te hacen acupuntura, te ponen 2 imanes aquí para que dejes de fumar, ¿no? Y si fuera tan fácil dejar de fumar, yo te invito a mi casa. Yo dejé de fumar después de una pila de años de meterme 3 paquetes al día, y no es nada fácil, y 2 imanes aquí en la oreja no mejora nada, en absoluto nada. Y las cosas estas de colores tampoco. Y el que tengan un color u otro no influye, aunque ellos te vendan que sí. Yo no estoy seguro si los fisioterapeutas saben que están vendiendo un embuste y lo tienen que hacer, porque si no se quedan sin clientes, o realmente lo creen. Yo no dudo que esta mujer esté en una de esas 2 circunstancias. No la estoy acusando de engañar abiertamente. Probablemente cree que funciona lo que hace, lo cual no la hace mejor. Sigue siendo un peligro para los deportistas, para la gente que escucha las historias que se cuentan alrededor de ella. Pero es muy preocupante, porque cuando uno tiene gente, sobre todo jóvenes que están en el deporte, cuando tú llevas a un hijo al fisio porque se lesionó en el partido de baloncesto y te sale con las vendas de colores y tienes que explicarle que es un timo, algo está fallando, y está fallando muy seriamente en la medicina deportiva. O al menos eso creo yo. No sé qué opinen ustedes. ¿Por qué odia a los enanitos verdes? Pues unos pesados, cuando los conocieron unos tíos, se daban unas ínfulas que ni los Rolling Stones, man. Y su música me parece absolutamente intrascendente, ¿no? No es que los odie, me cayeron mal como personas y su música me parece irrelevante. A Maná no los conozco, su música me parece verdaderamente patética, triste, una incapacidad de hilar 5 palabras con algún sentido en el idioma español, me parece muy grave, ¿no?
Eh, ¿Por qué se dice que la ley trans de Irene Montero borra a las mujeres? Porque, según me dicen quienes están metidas en esto, si tú tienes una serie de acciones de gobierno en los últimos años destinadas a eliminar la brecha entre hombres y mujeres, es decir, la discriminación que sufren muchas mujeres por el hecho de ser mujeres, pero se considera que las mujeres trans son exactamente iguales, entonces ya no hay nada, no hay acciones para las mujeres. Es decir, si la condición de mujer no es aquella condición que te da lo que tú eres físicamente, porque a las mujeres lesbianas también se les trata con el mismo, también sufren la misma discriminación que las mujeres que son heterosexuales. Es el hecho de ser mujer el que marca la diferencia, el que hace que crea la necesidad de un movimiento feminista que busca la igualdad. Pero si ya no existe la condición de mujer, si cuando tú preguntas qué es una mujer no te lo pueden definir porque ser mujer es un sentimiento, entonces todo aquello por lo cual luchaban las mujeres, todo aquello que marca esa diferencia que socialmente las ha puesto en una situación de desventaja, desaparece. Hoy publicaba Irene Montero un tuit diciendo que a partir de que hay una nueva ley que va a darles a las mujeres tiempo, baja laboral cuando tengan una regla especialmente dolorosa y en los días anteriores al parto, y se enorgullecía Irene Montero diciendo, las mujeres pueden tener esto, pero todas las mujeres, incluso aquellas que son mujeres trans, ¿no? ¿Cómo estás definiendo mujeres si en los últimos 2 años te has negado a definir el concepto de mujer? Entonces, quienes han luchado por los derechos de las mujeres sienten que se borra el motivo mismo de su lucha y que ha sido su condición biológica de mujeres. Que simplemente hablar de mujeres biológicas ya es transfobo. No es transfobo. Yo quiero mucho a las mujeres trans. Tengo un entrañable amigo, he hablado de él, que es trans en los años en que era mucho más difícil esto, en el 96, 97, 98. No es odio a los trans, simplemente es decir, su situación es distinta de la de las mujeres biológicas. Y no se te asigna un sexo así como, le voy a poner Pepe, se te asigna un nombre. Pero el sexo es algo observable en la mayoría de los casos. Hay, por supuesto, hay un abanico, una gama de posibilidades que no son ni hombre ni mujer, que no son XXXY, de acuerdo. Hay XXY, hay XY, hay X, hay XXXY, pero es minoritario y generalmente no es el elemento fundamental para determinar lo que ocurre con quienes, teniendo una determinada carga genética, legítimamente se perciben a sí mismos de otra manera. Totalmente legítimo. Pero, ¿qué tiene de particular que tengan un nicho propio en vez de ocupar el espacio de las mujeres? Es lo que dicen las mujeres feministas. No lo digo yo porque no soy mujer feminista, soy feminista pero no soy mujer. Y hay un ejemplo que a mí me parecía relevante, ¿no? Si un tipo en la calle le enseña sus genitales a una niña de 8 años, está cometiendo un delito y se va a comer muchos años de cárcel, y qué bueno. Pero si se trata de una mujer trans y en un vestuario de una piscina, de un deportivo, de un gimnasio, le muestra sus genitales a una niña de 8 años, es normal porque es una mujer.
No, para la niña no hay esa diferencia. Para entenderlo, para poderlo manejar, es necesario reconocer la diferencia, que sin que implique, y es que ese es el problema, sin que implique que te acusen inmediatamente de odiar y tratarle de quitar sus derechos a los transexuales, porque los transexuales deben tener los mismos derechos que todo el mundo, eso es clarísimo, y que deben tener una atención especial de acuerdo a las cuestiones que los hacen especiales, que les dan una característica concreta, identificativa, que debe ser respetada, que debe ser tratada, debe ser abordada legalmente de manera que no se le niegue ninguno de sus derechos y al mismo tiempo se le respeten todos sus derechos a todos los demás. Creo que ya me metí en un lío de aquello de lo más gordo. Hay quien dice que la Agenda 2030 no es más que un cúmulo de ocurrencias indefinidas que no solucionará gran cosa. ¿Qué opina al respecto? Te invito a ver mi video sobre la Agenda 2030. Quien dice eso no ha leído los puntos de la Agenda 2030. Lo que ha hecho es comerse los cuentos de la ultraderecha respecto de la Agenda 2030. ¿No me dijeron el otro día que la Agenda 2030 iba a permitir que te marquen con un chip? Y yo, ¿dónde está? Y volví a revisar los 17 puntos de la agenda. 193 países votaron a favor de que te pongan un chip. ¿Dónde? En ningún lado. Bueno, vamos a una historia que me parece interesante. Mucha gente está preocupada, y legítimamente, sobre todo los muy jóvenes, porque pues, no saben a qué dedicarse, pero además no saben si se van a poder dedicar a lo que se quieren dedicar. Hay una idea que proviene de lo tradicional, ¿no? Si tú nacías campesino, tus posibilidades de hacer otra cosa que ser labrador eran muy escasas, muy escasas. Si nacías en una familia de mineros, hasta hace muy poco, aquí mismo en Asturias, si tú nacías en un pueblo minero, familia de mineros, 90% de las probabilidades era que fueras minero. Luego cambiaron las cosas, ya puedes tener tu carrera, ¿no? Entonces, te recibes de abogado a los 23 añitos, 24 añitos, y luego eres abogado hasta el día que te jubilas de abogado, o de ingeniero de minas, o de contable, de ingeniero electrónico. Es lo que vas a hacer toda la vida. Y nos encontramos ante el problema de que es muy difícil ya que esto ocurra, o cada vez, no es muy difícil, pero cada vez es más infrecuente. Cada vez más ocurre que tú estudiaste una cosa y te dedicas a otra. Durante un tiempo, porque luego te dedicas también a otra, y luego más adelante ya te dedicas a otra. El hecho mismo también de que vivamos más tiempo y que tengamos mayores expectativas de supervivencia, lo recuerdo siempre, mi abuela a mi edad era una anciana, condiciones, pues hombre, precarias de salud incluso, ¿no? El hecho mismo de que tenemos una vida más prolongada y de mayor calidad, es decir, que nos permite vivir y hacer proyectos a los 75 años, también implica que hacer lo mismo todo el tiempo es aburrido, incluso. Entonces, yo trato cuando hablo con jóvenes, de decirles que tienen que hacerse un poco a la idea de que la vida los puede llevar por caminos que son muy distintos de aquello de lo que quieren hacer, o que pueden querer hacer cosas distintas en distintos momentos de su vida y que podrán y deberán cambiar de oficio. Y entonces uno de los ejemplos que uso yo para esto, porque me parece relevante, son los oficios del pasado. Algunos oficios del pasado lejano que hoy nadie se propondría. Ser pregonero. Yo voy a ser el pregonero. Entonces el rey proclama tal cosa y yo voy de pueblo en pueblo con mi campanota. Esto creo que era en el Reino Unido donde se hacía sobre todo. Con mi campanota convoco a la población y leo el manifiesto del rey, y luego me voy a otro pueblo y hago sonar la campanota y vuelvo a leer el manifiesto. Porque claro, como no había internet, ni teléfono, ni radio, ni televisión, ni periódicos, pues el pregonero informaba a la gente lo que había decidido el rey. Les vamos a subir los impuestos. Además así insultaban al pregonero y no al rey. Bufón de la corte. Bueno, no sé si todavía hay bufones de la corte, ¿no? Pero
pero son bufones que no tienen el valor que tenían los bufones del pasado de decirle sus verdades al rey. Los bufones actuales de la corte son más amables con los tiranos monarcas autoritarios y narcisistas. Probador de comida. Pues, ¿quién? Probablemente Putin tiene probador de comida. Ese, mira, los tiranos así muy chiflados como los Berdimudejadov en Turkmenistán. Me sé el apellido, Berdimudejadov. Lukashenko, que parece muy malito, no lo vamos a echar de menos. Como decía Mark Twain, yo nunca le he deseado la muerte a nadie, pero he leído algunas esquelas con enorme placer. Sereno. Los serenos antes eran los que encendían las farolas de gas, y luego aquí en España tenían las llaves de todos los portales. Entonces tú llegabas tarde y el que te abría la puerta del zaguán o del portal era el sereno. Hay variantes de comercio de bienes que ya han desaparecido, ¿no? Por ejemplo, tiendas de alquiler de vídeos. Creo que quedaba un Blockbuster que hace poco cerró. Por aquí hay una tienda que todavía alquila videocassettes, pero pues es una reliquia ya. Y mira que cuando yo era joven los videocassettes no existían. Vendedores de periódicos, todavía hay kioscos que venden periódicos y revistas, cada vez en condiciones más precarias aquí en España, pero el vendedor de periódicos, el niño que va por la calle vendiendo el periódico, o el joven o el mayor, pues usaban muchos niños todavía en México, los voceadores les llamábamos, que iban vendiéndote el periódico, pues ya no existen, ¿no? Los lecheros, cuando yo era pequeño había lechero, te dejaba la leche a la puerta de la casa todos los días, y tú todas las noches dejabas el cestito de metal con las botellas de leche vacías para que las intercambiara. Mi madre las lavaba, las botellas de leche, no sabía que de todos modos en la fábrica las iban a volver a leer, pero a ella le parecía como que lo más digno para una persona de la clase media baja muy bien educada fuera lavar las botellas de la leche cuando la habíamos consumido, para que el lechero no encontrara restos de leche en las botellas. Era bien bonito. Variantes de oficios como actor de radio. Yo todavía fui actor de radio, fue en 1985, 87, 88, sí. En Radio Querétaro hicimos hicimos una historia de Querétaro en forma de radionovela, y a mí me tocó hacer de obispo en una de estas. Pero también hay oficios que tenían una exigencia de formación y que existieron hasta relativamente hace poco. Y piensen esto, hay gente que se formó para esto. Es más, mi caso yo tengo un ejemplo que me parece relevante en este sentido. Cuando yo fui nombrado corresponsal de Excelsior en Querétaro, fui un pésimo corresponsal, porque además el que ya estaba como corresponsal no le gustó que le pusieran a otro, entonces me hacía la vida imposible. No me hacía la vida imposible, porque un tipo que conocía a todo el mundo, entonces a mí no me llegaban las noticias, ¿no? Todas se las tragaba él. ¿Cómo me ponen otro corresponsal? Muy desagradable el tío. Pero pues, con las cosas de cultura sí que él no le hacía mucho a la cultura, las cosas de cultura sí las hacía yo. Entonces, para poder mandar mis notas a Excelsior, tenía yo que usar el telex o teletipo del gobierno de Querétaro, de la oficina de prensa del gobierno de Querétaro. Entonces yo iba con mi nota escrita a máquina, no, y ya tenía ordenador, pero no tenía impresora. Mis notas todavía iban escritas a máquina, la ponías y picabas una tira de papel que se perforaba con tu nota para el teletipo, y luego marcabas el teléfono del teletipo del periódico y hacías pasar tu cinta perforada, y del otro lado el teletipo del periódico volvía a escribir la nota. Esto es la prehistoria, niños. Y esto te lo hacía la gente de prensa del gobierno del estado, pero yo traté de aprender el telex, de aprender a usar el telex, hombre, por la independencia que te da el dominar una tecnología determinada para no depender de otras personas. 2 semanas después de que ya había yo mandado mis primeras notas en telex y que ya controlaba yo todo lo que era los detalles de cómo se pide, cómo se anuncia el principio y fin de la nota, toda la tecnología que era el teletipo o telex, a las 2 semanas
el periódico y la oficina de gobierno del estado de Querétaro pusieron faxes. Y los 3 meses que yo me dediqué a aprender a usar el Telex valieron para pura sombrilla. Y lo mismo les pasó a los telefonistas. Había operadoras telefonistas antes que conectaban físicamente un teléfono con otro a través de clavijas en grandes tableros y conectaban a los teléfonos uno con otro. Oiga, quiero hablar con el 16A. Sí, como en un segundo. Y entonces ella te conectaba tu teléfono con el teléfono del 16A. Linotipista. Hasta hace muy poco tiempo los periódicos en el mundo se hacían en linotipo. Linotipo es una especie de gran máquina de escribir que tenía arriba un tanque de metal fundido. Y tú escribías y se iban formando los tipos de metal fundido y enfriándose para sacar cada línea o cada grupo o cada bloque de cada noticia del periódico, cada columna, cada artículo. Todo lo que salía impreso se imprimía en estos tipos en estos tipos metálicos. No eran tipos móviles, que se generaba el bloque de texto completo de metal fundido. Una vez que se imprimía el periódico, el metal volvía al tanque de metal fundido de arriba de los linotipos. Excelsior fue el último periódico que usó linotipos. Yo llevaba a mis alumnos de periodismo a que vieran los linotipos de Excelsior, porque los linotipistas de Excelsior no querían aprender a usar computadoras. Yo me acuerdo que enfrente de Excelsior está el Universal, a donde yo fui a trabajar después, y para un poco en forma de insulto, en la fuente de entrada del Universal pusieron un antiguo linotipo Mergenthaler, como diciendo esto era lo que hacíamos nosotros en el pasado, pero los de enfrente siguen usándolo, porque eran linotipos de la marca Mergenthaler. Afiladores. El otro día pasó un afilador por aquí, pero ya casi no hay afiladores. Gente que te afila las tijeras y los cuchillos a domicilio. Telegrafista. ¿Existe todavía telegramas? Yo creo que no existen los telegramas, ¿no? Pero siguen existiendo las oficinas de telégrafos, no sé qué hacen. Los elevadoristas o ascensoristas, cuando los elevadores no eran automáticos y con una palanca para arriba, moviéndola para acá para abajo y para acá para arriba, pero seres humanos iban subiendo los ascensores y lo tenían que atinar, acertar a frenarlo. Los que eran muy buenos frenaban exactamente donde el elevador estaba al ras del piso. Proyeccionista de cine, que era toda una maravilla porque tenías que trabajar con grandes rollos de película de 35 y 70 milímetros. Perforista, cuando no había ni siquiera disquetes magnéticos, la programación de los ordenadores se hacía en tarjetas perforadas, y una sucesión de cientos o miles de tarjetas perforadas eran un programa, y había gente que estaba especializada en ser perforista nada más, es decir, en traducir el programa del ordenador a las perforaciones en una tarjeta perforada. Zapateros. Había un oficio que le dio nombre a los ordenadores en buena parte del mundo, las computadoras. Pero las computadoras eran mujeres que hacían cálculos y que se encargaban sobre todo de los cálculos balísticos en la Segunda Guerra Mundial. Ellas eran las que hacían las operaciones matemáticas de la balística para determinar en qué ángulo debía tirar cada cañón para llegar a dar con el proyectil exactamente donde deseaba. Y a estas mujeres que hacían cálculos se les llamaba computadoras, hacían cómputos, precisamente, y de allí viene el nombre. Son oficios que ya no existen. Los oficios que yo he hecho, productor de vídeo, productor de espectáculos audiovisuales o controlados por computadora, traductor apoyado en sistemas de memoria de traducción. Todo lo que estoy haciendo ahora no existía cuando yo era joven. No me podía yo plantear ser programador de videojuegos, no había videojuegos. El primer videojuego ya tenía yo más de 20 años cuando jugué con mi primer Pong, ¿no? Que eran 2 rayitas y un cuadradito que hacía de pelota de ping-pong. Ese fue el primer videojuego que yo jugué, imagínense. Yo quiero ser community manager. ¿Qué es eso? No existían los ordenadores, no existía internet. Yo entro en internet, yo entro en las redes de ordenadores en el 94. Mucha gente de mi edad jamás entró
o entró tardíamente. ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto? Aparte de lo divertido que es acordarse de aquellos oficios. El futuro va a ser distinto del hoy, sobre todo para los que son muy jóvenes. El futuro va a ser distinto. Y no sabemos cómo va a ser, no tenemos ni la más remota idea. Todos los que han tratado de predecir el futuro han fallado espectacularmente, lo hayan tratado de hacer científicamente, lo hayan tratado de hacer racionalmente o lo hayan tratado de hacer por cualquier medio místico, mágico y misterioso. No sabemos. Sabemos que va a ser distinto, sabemos que el cambio continúa. Y yo creo que es muy importante, aparte de prepararte para hacer lo que quieres, por si lo puedes hacer toda tu vida, finalmente hay cosas que puedes hacer toda la vida sin que te las paguen, como yo tocar la guitarra, aparte de prepararte para hacer lo que quieres o para hacer lo que te pueda permita una vida como la quieres tener, prepárate para el cambio, porque es lo único que tienes seguro. Todo lo demás, tu oficio que tanto te gusta, igual desaparece mañana, o mañana te apasiona un oficio que nunca se te había ocurrido. Mira, yo quiero ser youtuber. Así que, por favor, preocuparnos por disfrutar, vivir y aprovechar el cambio y no tenerle miedo, que sigue siendo el oficio de muchas personas que no tienen otra cosa mejor que hacer y que viven no solo temiéndole al cambio, sino vendiéndole el miedo al cambio a los demás. Y ahí está también el miedo a la inteligencia artificial, que como todo el mundo sabe, es artificial. ¿Qué les parece todo esto? Bueno, pues ahora vamos a hablar del Brexit. ¿Qué les parece? Es que tengo mucho chat, pero ¿cuál es su opinión de Unamuno? Me aburría leerlo, la verdad. ¿El arte tiene política? No creo. Los menores trans, el cambio se debe hacer hasta la mayoría de edad, no forzosamente. El cambio se debe hacer cuando tengas la plena certeza de que la persona sabe exactamente lo que está haciendo. No tiene que ser la mayoría de edad, pero no puede ser a los 12 años, sin que intervenga un análisis, una valoración, un tener en cuenta que la gente cambia de opinión mucho a esas edades y tiene puntos de vista sobre sí mismo que se alteran con el paso del tiempo, ¿no? Esa alianza política que explicas de aprobar leyes de tus aliados, así no te guste, no es también repugnante, ¿no? Es que así se hace siempre. En los países parlamentarios, si tú quieres votos suficientes para gobernar, tienes que hacer concesiones a quien te ayude, a quien te dé sus votos. Te los da a cambio de algo. Son negociaciones, la política se hace por negociaciones. Si te repugna negociar, no te metes a la política directamente, ni te acerques, porque en política hay que negociar no solo con los que pueden ser tus aliados porque comparten ciertas visiones. Yo te puedo decir que la gente de Podemos o de Izquierda Unida tiene los mismos ideales de una sociedad más justa que tengo yo, simplemente que van por caminos distintos para lograrlo. ¿Sí? Pero bueno, ahí coincidimos, por eso podemos pactar un gobierno. Tenemos ciertos fines en común que pueden ser la base de la negociación, pero yo tengo que hacer concesiones como ellos tienen que hacer concesiones. Si eso no te gusta, este mundo te va a resultar muy difícil. Te va a resultar muy difícil, porque es muy difícil que encuentres a alguien que piense exactamente igual que tú. Richard Thompson, ¿qué opina de su música? Me gusta. Richard Thompson fue del folk al rock y de regreso al folk, ahora está trabajando mucho en el folk. Me gusta sin excesos, me parece interesante, trabaja generalmente con su esposa, pero tiene una canción definitoria de lo que fueron las chicas hippies ideales del Reino Unido y los Estados Unidos en los años 60, Beeswing, ala de abeja. ¿Sí es Beeswing? Ya me hago dudar a mí mismo porque mi memoria me traiciona. Sí, Beeswing de Richard Thompson. Por esa sola canción merece pasar a la historia Richard Thompson.
Tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas. A mí no me entusiasma especialmente, no soy gran fan de Richard Thompson, pero Beeswing es una canción fundamental para explicar los años 60, para explicar la visión de libertad extraña y al mismo tiempo importante que representó para los jóvenes, sobre todo, el mundo de los 60. Así que eso es lo que sé yo de Richard Thompson, que no es mucho, pero bueno. Desde la Comunidad Valenciana, hola desde Costa Rica, wow. ¿Qué opina de la canción Dear God de XTC? Bueno, sí, claro que la conozco. ¿Qué impacto tiene la canción a la crítica a la religión en la sociedad? No creo que tenga mucho impacto. Tuvo su impacto en su momento, vivieron bastante mal a XTC por esa canción, pero yo creo que toda crítica que se haga a las religiones y a los dioses en la sociedad tiene algún impacto, menos del que todos quisiéramos. Y es una de las grandes canciones ateas, por cierto, esa de XTC. La recuerdo bastante bien, recuerdo mucho el vídeo de los niños en las ramas de un árbol, fíjate. Ayer Russia Today lanzó un documental diciendo que Ucrania era un mercado negro de órganos humanos, que los estaban cambiando por armas a Europa y Estados Unidos. Sí, claro, ¿no? Das un riñón y te doy un misil Tomahawk. Ay, madre mía. No es, bueno, si lo hace Russia Today es para afuera, porque la tele rusa que nosotros vemos es la tele rusa para consumo ruso. José Antonio García Montenegro le preguntó a ChatGPT sobre mí y me dijo que nunca había escrito un libro. Bueno, pregúntale sobre mis discos, a lo mejor tengo 2 Grammys. Si los artistas creen que los va a dejar sin trabajo la inteligencia artificial, pues bueno, se llevarán una agradable sorpresa. Mira, no voy a ayudarte a difundir tu plataforma, no me voy a apuntar a tu organización política, te deseo lo mejor, pero yo no sé qué quieres, no sé quién eres, no sé de dónde saliste, no sé por qué crees que eres el representante del pueblo y no me voy a embarcar yo contigo. Me cuesta mucho trabajo embarcarme a mí políticamente y por más lata que des, lo que te voy a decir es, no, estás harto de los partidos políticos y estás haciendo algo que es equivalente a un partido político, pues mira que te vaya bien, ojalá y te funcione, y si es para bien del país, mucho mejor aún. Cuando veamos qué es, hablamos. ¿Crees que El Principito es un libro sobrevalorado y sobreinterpretado? Sobreinterpretado, sí, pero es un libro maravilloso. Yo creo que es un libro que, y además que vale la pena releer en varias etapas de tu vida. Por cierto, el patriotismo es la virtud de los sanguinarios de Oscar Wilde. Pues podría ser, es que son frases, son aforismos muy agudos y Oscar Wilde se especializaba en ser agudo, pero que no forzosamente son verdad. Tu Brexit individual. Bien. He estado pensando por una frase de la que voy a hablar al final, de que el Brexit es el éxito de la narrativa más vasta, más del populismo negativo, del populismo oscuro, más descarado. Porque hay un populismo, el populismo de yo te prometo el cielo, y está el populismo de van a matarte todos, esto es horrible. Y es el populismo negro, el populismo oscuro, del que fue un éxito total el Brexit. Y quizás debemos entender cómo se crea esta narrativa. Entonces voy a contarles un poquito la historia del Brexit, que yo creo que mucha gente ni siquiera la sabe. Miren, la Unión Europea nace cuando Robert Schuman, un ministro francés, dice que hay que hacer una Unión Europea para no meternos en guerras, porque la última había sido un poco demasiado violenta. Después de unos 2000 años de guerras incesantes en toda Europa, la Segunda Guerra Mundial metió conciencia en algunas cabezas, porque todas las guerras anteriores, pues, al parecer no lo habían logrado, y Europa seguía en guerra. Europa es la zona de mayores conflictos, de más cantidad de conflictos bélicos en todo el planeta, esto hay que tenerlo presente.
se le acercan Japón y se le acercan algunos espacios, pero en general aquí la guerra era el oficio fundamental de los europeos, que finalmente son todos primos. Gracias a esta declaración de Schuman, se hace en 1951 el Tratado de París, que crea la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Y en esa Comunidad Europea primera, que pretende la unión económica, porque ya si son socios económicos va a ser más difícil la guerra, era la idea de Schuman, que era un genio. Participaron Bélgica, Francia, Alemania Occidental, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, mal llamados Holanda. El Reino Unido empezó 6 años después solamente a pensar en unirse a la Comunidad Económica, esta nueva forma de hacer las cosas, pero fue obstaculizado por Francia, por Charles de Gaulle concretamente. Las principales y más brutales guerras fueron llevadas entre Inglaterra y Francia habitualmente, que eran dos países que podían haber sido el mismo exactamente, la Bretaña y la Gran Bretaña, y que incluso de hecho hasta Enrique VIII en Inglaterra, en la corte británica se hablaba francés. Pero entonces Charles de Gaulle en varias ocasiones, en 2 ocasiones al menos, en 1963 y en 1967, impidió que el Reino Unido se uniera a los inicios de la Organización Europea, del Sistema Europeo de Naciones, y el Reino Unido mordía por estar en la Unión Europea, en lo que luego sería la Unión Europea, entonces era la Comunidad Económica Europea, porque resultaba económicamente conveniente, simple y sencillamente, no es porque seamos buenas personas. Hasta que Charles de Gaulle es echado en 1968-69, entre otras cosas por el movimiento del 68 en París, en Francia. En 1973 el Reino Unido finalmente es miembro de las comunidades europeas, y quien lo hizo fue el gobernador, quien logró esta integración europea fue un ministro conservador del Partido Conservador, Edward Heath. 2 años después llevaron a cabo un referéndum dentro del Reino Unido sobre si deberían o no pertenecer al mercado común europeo. El 67% de los británicos dijeron que sí, que nos conviene muchísimo, porque no vamos a ser parte de esto que le está conviniendo a todos los demás países europeos, que es la misma razón por la que hoy Ucrania y los antiguos países de la órbita soviética quieren ser parte de la Unión Europea porque les conviene. Bueno, que conforme se desarrollaba de la Comunidad Económica Europea lo que hoy es la Unión Europea, con sus características de metanación o de supranación, quienes se oponían a ella en el Reino Unido eran vistos con cada vez menos simpatía. De hecho, una de las razones por las que Margaret Thatcher renuncia en 1990 es porque es antieuropea. Ellos se llaman euroescépticos, así como si fueran escépticos, lo dudo mucho. No son escépticos, son antieuropeos. Y fue una de las causas de la renuncia de Thatcher. Entonces, en 1993 se crea el Partido de la Independencia del Reino Unido. Imagínate, estaban colonizados. El United Kingdom Independence Party, o UKIP, que de 1993 a 2016, durante 13 años, genera la impresión de que el pertenecer a la Unión Europea es negativa para los británicos. Son 13 años de narrativa. Al mismo tiempo, los defensores de la Unión Europea y de la pertenencia británica a ella estuvieron enfrentándose al UKIP, explicando con claridad, con numeritos, con ejemplos, con matemáticas, con hechos, que al Reino Unido le convenía ser parte de la Unión Europea, y que salir de la Unión Europea iba a traer una serie de problemas, y esos problemas fueron desarrollados de manera clarísima, analizando, vamos a echar a todos los inmigrantes europeos, a toda esa gente que ha venido a quitarle trabajo a los británicos, los vamos a echar, y los trabajos los van a hacer los británicos. Ya, pues no tienen suficientes británicos no tienen suficientes enfermeras. Bueno, pues ya las haremos. Pues, empieza ya, no las hicieron, por cierto. Pero la narrativa del UKIP y de los antieuropeos ganó, y se hizo un referéndum que no era vinculante, no era obligatorio, era meramente consultivo, en 2016, donde el 51,9% de los británicos votaron por irse de la Unión Europea, porque sí, ¿no? Muchos votaron sin saber ni siquiera de qué estaban votando, y por lo tanto, pues, el 48,1% de los británicos decidieron que se querían quedar.
Finalmente se decidió que el referéndum sí era vinculante y los siguientes 6 años marcaron la desconexión del Reino Unido con la Unión Europea. Hoy en día, con esa desconexión ya realizada, es un hecho demostrado, demostrable y todos los días mencionado que tenían razón los que decían que la Unión, que era un desastre para el Reino Unido el dejar de pertenecer a la Unión Europea. Todo lo que se les advirtió se ha cumplido. No porque fueran profetas, sino porque si te dicen, oye, ¿cuál es el resultado de 2 más 2? Y tú dices 4, no estás adivinando el futuro, estás señalando un hecho. La economía, las sociedades británicas están en problemas muy graves por la salida de la Unión Europea, por el Brexit. Y hace unos días un comentarista, y no tengo el nombre, lo siento, británico, decía respecto al Brexit que cuando luchas contra una opresión imaginaria, lo que obtienes es una libertad imaginaria. Me pareció muy interesante porque más allá de la política o en la política más de primer nivel, del nivel individual de nosotros, veo a muchos seres humanos embarcados en la lucha contra opresiones imaginarias. El 1% es un caso muy, muy revelador, ¿no? El 1% tiene el tanto por ciento de la riqueza mundial. Pues mira, no sé si es cierto, pero ¿no deberíamos preocuparnos mejor por acabar con la pobreza? Porque si repartes todo el dinero de Elon Musk, no acabas con la pobreza. Lo que necesitas es generar mecanismos para que la gente no sea pobre. No regalarle dinero, eso no resuelve las cosas. Si estamos viendo la opresión del 1%, que no quita que haya que sacarles impuestos hasta que lloren, y que no quita que deban ser vigilados por la sociedad intensísimamente para impedir que se comporten como unas bestias. No estoy discutiendo eso, ni estoy defendiendo a los milmillonarios. Pero si estás luchando contra esa aparente opresión, estás olvidándote de otra cosa. Si mañana logras quitarle todo su dinero a Jeff Bezos, a Elon Musk y a Bill Gates, no has logrado nada. Has luchado contra una opresión imaginaria y al liberarte de ella has logrado una libertad imaginaria que no beneficia en nada a las personas que deberían preocuparnos, que son los más desprotegidos, los más pobres, los que no tienen atención médica, los que no tienen alimentación suficiente, los que no tienen educación suficiente, los que no tienen zapatos. Pero bueno, dejemos eso. La ciencia es una opresión imaginaria. Y la reacción continua de la gente, de mucha gente, en contra de la ciencia, movidos por religiosos, movidos por políticos, movidos por filósofos posmodernos, es una opresión imaginaria. Cuando te liberas de la ciencia y la sacas del escenario como se pretende hacer en México, como se pretende hacer en otros países latinoamericanos, o se ha hecho incluso, ¿realmente qué libertad adquieres? Ninguna. Te entregas a una superstición, a una superchería que cuesta vidas, que cuesta dolor, que cuesta contagios, que cuesta disminución de la cantidad y calidad de vida de la gente, especialmente de la gente más desprotegida, y no te liberaste de nada, no tienes ninguna libertad adicional por deshacerte de la ciencia, de la medicina, de la filosofía occidental, de la ilustración, de la democracia. La democracia es horrorosa, necesitamos otra cosa. ¿Qué? Una tiranía. No. Si nos deshacemos de la democracia y ponemos un tirano, ya conocemos más o menos el resultado, ¿no? Los seres humanos lo hemos hecho en algunas ocasiones y no es bonito lo que obtenemos. Los medios de comunicación todos mienten. Oye, no, mira, es que hay muchos que no mienten, ¿eh? Hay gente que es normal y que trabaja en los medios de comunicación, que busca informarnos de lo que pasa a nuestro alrededor. No, la tiranía de los medios de comunicación, vamos a deshacernos de ellos, perfecto. Cerramos los diarios y las televisiones y los radios. ¿Y entonces qué hemos logrado? Nos hemos liberado de una opresión imaginaria para alcanzar una libertad imaginaria. ¿Cuántas de las cosas que preocupan a la gente como clave, como fulcro de sus conspiranoias, del mal que les quieren hacer las industrias, la empresa, la industria farmacéutica está para enfermarnos? No hay ninguna prueba al respecto. Yo creo que la gente que estudia
farmacología y bioquímica y biología molecular y trabaja en las farmacéuticas, quiere hacer medicamentos que sirvan. No creo que sean todos unos psicópatas como una horda de guardias de campo de exterminio nazi. Y si lo fueran habría que demostrarlo. Nos inventamos opresiones falsas, opresiones que nos venden la religión, la filosofía, los políticos, los propios medios de comunicación, los que viven del escándalo, y nos hacen quitar la mirada de lo que realmente es importante y de lo que realmente, si lo cambiamos, mejoraría la vida de todos. Porque acuérdense que cuando los pobres son menos pobres, los ricos también viven mejor. Esto es algo que quizás no resaltamos lo suficiente. La clase media no se beneficia de tener más pobres. Mientras menos pobres hay, mejor vive la clase media también. Mientras más ingenieros hay, es mejor para la ingeniería. Y mientras más violinistas hay, es sin duda alguna mejor para la música. Entonces, con esta historia del Brexit, les dejo esa frase que me dejó a mí realmente con ganas de pensar mucho en el tema. Una opresión imaginaria, cuando luchas contra una opresión imaginaria, lo que obtienes es una libertad igualmente imaginaria. Gracias a Adalid por su super chat. ¿Cree que hay una solución pacífica para el problema de la violencia en México y la corrupción? Ve cercano un conflicto armado, como menciona. Un conflicto armado lo tiene México hace mucho, se llama la guerra de las drogas. Está muriendo más gente en México que en Siria, que tiene una guerra desde hace 12 o 13 años. O sea que no veo que venga un conflicto armado, veo que hay un conflicto armado. No creo que haya una solución pacífica para el problema de la violencia en México. Creo que es una solución multifactorial, pero que requiere el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Y no solo porque lo necesite, porque yo creo que igual así se resuelven las cosas, no. Es porque la obligación del Estado debería ser la protección de los ciudadanos, y para eso tiene asignado el uso legítimo de la fuerza. El único uso legítimo de la fuerza es el del Estado. Si lo usa para oprimir, es un Estado autoritario, represor, dictatorial. Lo debe usar para proteger a los ciudadanos. Mientras siga habiendo asesinatos de ciudadanos inocentes, el Estado es corresponsable. No digo culpable, al menos es corresponsable, porque está siendo omiso en su obligación de proteger a la ciudadanía con las armas, el personal, la capacitación y las leyes que se le han confiado precisamente para que haga eso, para que impida que asesinen a sus ciudadanos. Cuando lo que puedes hacer es vanagloriarte, como hace López Obrador, de que a los siervos de la nación, a los servidores de la nación, no los matan los narcos, solo matan a la pelusa, a la perrada, a las chusmas, a las muchedumbres, a los aldeanos como tú y como yo, porque no somos servidores de López Obrador, y entonces a nosotros no nos perdona el narco. El mensaje es aterrador y francamente para escupirle a la cara. Francamente para escupirle a la cara. Creo que la violencia en México requiere una acción legislativa, militar, policíaca, inteligente, en todos los niveles, cultural, por supuesto, una solución integral a un problema que es integral porque empapa todas las facetas de la vida mexicana en los últimos 20 años. No hay nada que no esté tocado por eso. Y si el problema está afectando todos los aspectos de la vida de los pobres 100 millones de mexicanos que han tenido la desgracia de tener al PRI, al PAN y a Morena, la solución tiene que ser igualmente integral. Pero qué sé yo. Por lo que veo, la psicodelia sesentera inglesa a raíz de los Beatles fue más popera que la psicodelia americana, que fue más ácida y rock and rollera. No. Es que la psicodelia que tú ves ácida y rock and rollera en Estados Unidos es la de los 70, de 70 a 75.
no es tan ácida y tan rockera, es igualmente ácida y rockera en los últimos años de los 60s, te lo pongo así. ¿Quiénes están en el Monterrey Pop Festival? El Monterrey Pop Festival del 67 es el que le da el paso a Woodstock. ¿Quién está allí? The Who. The Who era pop. Yo creo que todavía si vas y le dices a Pete Townshend que hace pop, todavía te suelta un manazo que te quedas dando vueltas 3 días. Y como The Who había muchísimos grupos. Y los Beatles son los que hacen el paso más serio del pop al rock. Escriben Helter Skelter antes que nadie escriba algo así de heavy. De hecho había una competencia. Creo que Helter Skelter es una consecuencia de que Pete Townshend les dijo a los Beatles que había escrito la canción más dura y más sucia y más rastrera y más violenta, más heavy de la historia. Entonces dijeron, nosotros compusimos Helter Skelter. ¿Cómo la ves? No hay esa diferencia entre el pop y el rock. No la hay desde la mitad de los años 60 y si notas más, sobre todo más drogas y más rebeldía en los Estados Unidos, se debe a que estaba la guerra de Vietnam y que lo que hacíamos los que estábamos fuera era solidarizarnos con ellos. Cuando yo descubro a los 17 años, en 1972, que hay niños de mi edad que están mandando a la guerra, de 17 años, que no sabían ni limpiarse el trasero con eficacia, y los están mandando a morir y matar en la guerra en Vietnam. Flipaba, pero vamos, alucinaba yo en colores y sin tomar LSD. Pero las características del rock contestatario estadounidense no es porque sea más rockero ni porque sea más ácido, es porque está reaccionando ante la guerra de Vietnam. Pero aún así el rock derivado del blues nace en el Reino Unido. Eso es lo más tremendo. Como decía Sonny Boy Williamson, el gran armoniquero, armonicista les dicen, armoniquero, querían tocar el blues real bad. Real bad quiere decir muy mal o con muchas ganas. Y él lo usaba en el doble sentido. Dice, esos chicos en el Reino Unido querían tocar el blues real bad, se morían de ganas y tocaban el blues real bad, tocaban blues muy mal. Que alguna vez le preguntaron a Sonny Boy Williamson en el Reino Unido, un guitarrista que lo estaba acompañando, ¿cuánto dura un blues de 12 compases? Y dijo Sonny Boy, dura la cantidad de compases que a mí se me dé la gana. Tú me sigues a donde vaya yo con la armónica. Pero no, la diferencia entre Estados Unidos y el Reino Unido se da fundamentalmente por eso. La guerra de Vietnam, cuando tú tenías 16 años y sabías que te podían mandar en cualquier momento a la guerra, no era fácil. Tengo amigos que fueron a la guerra. Tengo un amigo que se pasó 5 años zafándose de la conscripción hasta que decidió aprender vietnamita. Y el día que finalmente lo pillaron, pues fue inteligencia y no se fue a matar. Y aún así estuvo en la batalla de Da Nang. Inteligente el viejo don. Aprendió vietnamita para que lo metieran en inteligencia y a traducir códigos, y en vez de que lo mandaran a la selva, a lo terrible de la guerra. Terrible para ambos lados, mucho más para los vietnamitas siempre. La pseudo universidad Prager, pero si no es una universidad, es Prager pero nunca se ha constituido una universidad. No sé si sacaron un documental completo sobre los supuestos males del ateísmo. Qué bien, los felicito, que se diviertan mucho. Desde Italia, Adriana Viña, ¿estás en Italia? Qué bien, chica. ¿Alguna actualización del caso de la secta asesina de Kenia? No he visto a ningún medio de comunicación hablar de eso. No tengo ninguna actualización adicional. Sé que se han seguido descubriendo cuerpos en nuevas fosas, pero lo que voy a hacer es meterme en los periódicos de Kenia. Como saben muchos, yo sigo la prensa de Ruanda, pero por otras razones, pero me voy a meter en los periódicos africanos, y la semana que viene tenemos una actualización de eso. ¿Qué te parece, Adriana? Muchas gracias. ¿Cuánto daño crees que podrían hacer los gobiernos del PP y Vox? Mucho. Evidentemente, desde
desde acabar con la sanidad desde minar brutalmente, no van a poder acabar con ella, pero van a minar brutalmente la sanidad y la educación y todos los programas sociales que te imagines. Los programas sociales para la juventud, los programas sociales para niños, los programas sociales para mujeres, los programas sociales que son sus enemigos fundamentales, y sobre todo la persecución a los inmigrantes, ¿no? Si cuando has decidido que el problema de España no son los españoles, que lo es, como en México son los mexicanos, sino que el problema de España son los inmigrantes, pues cuando tienes el gobierno, ¿contra quién te vas? Muy peligroso. Sí, es peligroso. Gracias por recordarnos, darnos like. Sí, 289 personas, 253 likes y solo 2 no me gustas, que siguen allí, ¿verdad? No se vayan, no se vayan. Lo que hablamos aquí le disgusta a la mayoría, pues sí, pero tienen que educarse, que es la realidad. Entre la ultraizquierda y la ultraderecha, ¿no crees que más daño hizo la ultraizquierda? No. No. Tres cosas te digo. Los campos de exterminio de Hitler, la Operación Cóndor y el racismo. ¿Por qué? Porque esas tres cosas proceden directamente del ideario de la ultraderecha. El acabar con las razas inferiores, el destruir a tus adversarios políticos físicamente, asesinándolos, a todos. Las atrocidades cometidas por gobiernos de izquierda son atrocidades que no dependen de la ideología. Yo quiero mayor justicia social. Bueno, eso implica matar a gente de hambre en Kazajstán y en Ucrania. No. Las razones que tiene Stalin para quitarle el grano a Kazajstán y Ucrania en el Holodomor no son su ideología de izquierda, sino su tiranía y su autoritarismo. Las razones para el gran salto adelante que mata a millones de chinos de hambre, y aquí lo hemos comentado, no son la ideología. No los matan porque son de izquierda. La izquierda, cuando mata, mata menos por motivos ideológicos, cuando persigues a los enemigos del pueblo y matas a los enemigos del pueblo, como en el terror rojo de Lenin o en las purgas de Stalin. Pero no son ni de lejos lo que se justifica en la Operación Cóndor o en los campos de exterminio nazis, porque eso es parte de la ideología de la derecha, de la ultraderecha, no de la derecha, por favor, no. La derecha admite la derecha valida la injusticia como una característica esencial de la sociedad humana, pero no está tratando de matar gente. La ultraderecha sí. La ultraizquierda no hace las atrocidades que se han cometido desde la izquierda por motivos ideológicos, ¿sí? Y eso es lo que demuele el discurso tipo Laje, Rayo y toda esta Milei y toda esta tropa de seres que dicen, pues que el comunismo mató a mucha gente, sí, pero no por comunista, por imbécil, por autoritario, pero el autoritarismo no es un principio de la izquierda, si no yo no sería de izquierda, soy demócrata. El objetivo de la izquierda no es limpiar de tales etnias a la sociedad, el objetivo de la derecha sí, abiertamente te lo dice Vox, hay que parar la inmigración. Entonces, una serie de atrocidades son producto de una serie de ideas absolutamente tóxicas y el otro es producto de prácticas absolutamente despreciables, pero que no están contenidas, como si está contenido el exterminio de los judíos y de los gitanos y de los eslavos en Mi Lucha, no está contenido en la literatura de la izquierda, ni comunista ni socialista. Así que, no hizo más daño. Sigue siendo más dañina la ultraderecha, aunque yo con la ultraizquierda no voy ni a recoger diamantes. Y por eso
no me gusta que el PSOE haya tenido que pactar con Iglesias. Nunca me gustó y nunca me va a gustar. Gracias a Víctor Santiago por su colaboración. ¿Por qué ya no se guardan los streamings completos en sus vídeos? Si se guardan, tú buscas en vivo, están los vídeos y están los en vivo, hasta arriba en la barra de YouTube, y en los en vivo ahí están todos, absolutamente todos. Y además están en formato de podcast desde hace varias semanas, los estamos moviendo en formato de podcast. Y los puedes encontrar en todas las plataformas de podcast, menos en Google, que no he podido, no sé por qué no he podido meterlo, pero está en Amazon, y está en Spotify, y está en iTunes, bueno, ya no es iTunes, pero en fin, está en todos los agregadores y directorios de podcast. Está este streaming en concreto, que le quito un poco algunas cositas y tiempos muertos y el rato en que hacemos el corte y tal. Hoy en la noche lo edito y mañana en la mañana está disponible como podcast. Podría hablar un poco de los límites. Nos vamos a quedar sin tele rusa otra vez, y voy a tenerla que venir a grabar mañana otra vez. Podría hablar un poco de lo que usted sabe sobre los límites morales y legales de la libertad de expresión. Mira, los límites legales son de cada país, la legislación de cada país. Para mí la expresión siempre ha sido tan clara que no tiene mucho chiste. Tú tienes la libertad absoluta de expresar tus opiniones sin cortapisas, así sean las opiniones más repugnantes del mundo. Tienes derecho a expresar tus opiniones. Tienes derecho a informar a la gente, a expresar información irrestrictamente, por molesta y desagradable que pueda ser. La mentira y la manipulación no están contempladas dentro de la libertad de expresión. No tienes derecho a mentir. Así de sencillo. No tienes derecho a violentar la intimidad de otra persona, la seguridad de un país, los secretos de una empresa, los secretos en general de una empresa, una persona o una nación. El secreto comercial de una empresa puede representarle el trabajo a todos los trabajadores y puede representar la quiebra de la empresa si se saben sus secretos comerciales, sus fórmulas y sus procedimientos de fabricación, etcétera, etcétera, que se consideran secretos comerciales. Si de una persona se saben ciertas cosas, por ejemplo, si en un país islámico como Irán tú libremente expresas que alguien es homosexual, puedes estar condenando a muerte. O si en la Arabia Saudita expresas abiertamente que alguien es ateo, puedes condenarlo a muerte o por lo menos a 10 años de cárcel, como a Raif Badawi. No tienes derecho de expresar libremente algo que pueda reventarle los secretos a las empresas, a las personas y mucho menos a los países. Es el problema que tiene precisamente Assange. Ni mentir, ni hacer daño. De ahí en fuera, libertad de opiniones, puedes opinar, puedes tener opiniones racistas, puedes tener opiniones desagradables, sexistas, molestas, repugnantes, despreciables, y yo defenderé tu derecho a expresarlas como opiniones. Si tú dices, yo creo que la gente que tiene el pelo largo es más mala gente que la de pelo corto, pues es una opinión estúpida, pero tienes derecho a expresarla. Si tú afirmas que lo son, tienes que demostrarlo, si no estás mintiendo, y entonces no se te permite decirlo. Es muy sencillo, yo creo, pero mi opinión sobre la eutanasia, la muerte digna, toda persona tiene derecho a disponer de su vida, punto. Toda persona tiene derecho a disponer de su cuerpo y de su vida. Lo único que tienes. Lo demás es guarnición. Tienes tu cuerpo, tienes tu vida. Bueno. Sí, salen completos. Los streamings están completos. Un día mi hijo de 11 años, hablando de la muerte, me dijo: mami, vivir es ir muriendo poco a poco. Así me enteré de la claridad mental de mi hijo. Y algo así dijo mi hijo el otro día: estamos muriendo todo el tiempo, ¿no? A veces los niños no son tontos, son solo niños. Esto mucha gente lo olvida. Mucha gente lo olvida. Los niños no son tontos.
Mi hijo sale con cosas que yo no sé a dónde va por ellas. Mis hijas me han salido a lo largo de su vida, mis hijas ya son mujeres mayores, mujeres adultas, pero a lo largo de su vida me dejaron así en numerosísimas ocasiones. No soporto la voz de Janis Joplin, eso se resuelve muy fácil no oyéndola. ¿Hasta dónde llega la libertad de cada individuo? Como en el caso de Winehouse, toda persona tiene derecho a disponer de su cuerpo y de su vida. Toda persona tiene derecho a disponer de su cuerpo y de su vida. Debe haber las salvaguardas suficientes para que sepa uno que están decidiendo libremente y no empujados por la depresión, por un mal momento, por cualquier cosa que pudiera ser pasajera y lo llevara a querer seguir viviendo, querer seguir utilizando su cuerpo de tal o cual manera. Creo que la sociedad tiene una obligación hacia las personas para garantizar que hagan lo que se les dé la gana con su cuerpo y su vida, pero que realmente certificar que se les da la gana hacerlo y no están reaccionando por una cuestión meramente episódica. Se escucha un zumbido, Mauricio. Eso es probablemente, ahora sí ya están todos los teléfonos alejados de esto, así que probablemente tienes una abeja en tu ordenador. En su ciudad, Oviedo, no. ¿Sabes la bronca que hay entre Oviedo y Gijón? Acuérdate que el tribalismo humano es el tribalismo humano. Gijón y Oviedo están profundamente enfrentados y cuando hay partido de fútbol de el Oviedo contra el Sporting de Gijón, hay que poner quietas a las aficiones, a los sectores extremistas de las aficiones. Está la Fundación Gustavo Bueno. Nunca he sentido curiosidad por asistir a alguna conferencia allí. No, es un filósofo. Es un filósofo que tiene ciertas opiniones, con algunas de las cuales puedo estar de acuerdo, con otras estoy en desacuerdo, no le veo ninguna relevancia. Y no hacen conferencias de ciencia, hacen conferencias de filosofía. ¿Le gusta Cortázar? No, era muy barbón, era muy grandote, pero me gusta lo que escribe. No sé, soy gran fan de la literatura de Cortázar, sobre todo de sus cuentos. Sus novelas no me llegaron nunca a satisfacer y peleé contra las novelas de Cortázar, sin duda alguna. Pero Historias de Cronopios y de Famas o Autopista Sur es uno de los mejores cuentos que se ha escrito en español. Es por supuesto que soy fan de él. Dave Allen es el humorista, sí, del niño que va a la escuela católica por primera vez, brutal. Bueno, vamos a ver otra cuestión que teníamos pendiente, que me llamó mucho la atención y que como es estos días no quiero dejar pasar una semana más. Henry Kissinger acaba de cumplir 100 años. El criminal de guerra ha cumplido 100 años de edad. Y la pregunta es, ¿quién es este señor? La gente se va a cosas muy fáciles con él. Le dieron el premio Nobel en el 73, el premio Nobel es una basura porque le dieron el premio Nobel a un criminal de guerra. No, espera. A Kissinger se le da el premio Nobel. Se le concede en el 72, 73, no me acuerdo, por haber acordado el alto al fuego en Vietnam. Se le da a él y al representante de Vietnam. Ya había protestas, pero lo que creía que estaba haciendo el Comité Nobel era fomentar el final de la guerra de Vietnam, que a todos nos tenía hasta el moño. Conocíamos las atrocidades del gobierno estadounidense, conocíamos la situación absolutamente insostenible de una invasión en un país ajeno, como pasó ya en Ucrania. Conocíamos el heroísmo de los vietnamitas para defenderse del invasor, a veces llegando a cuestiones de brutalidad inaceptables, llegando a cuestiones de tortura inaceptables, pero por otro lado teniendo grandes momentos de heroísmo. Queríamos todos que acabara la guerra en Vietnam y el Comité Nobel pensó que dándole a esta especie de cosa un premio Nobel iba a ayudar a que terminara la guerra de Vietnam. ¿Damos por terminado eso? ¿Ok? Y no se sabía en 1973 la clase de ficha que era este personaje. ¿Quién es este personaje? Bueno,
Este personaje, Henry Alfred Kissinger, nació con el nombre de Heinz Alfred Kissinger en 1923 en Alemania. Él es refugiado, es judío, refugiado de la Segunda Guerra Mundial, que va a Estados Unidos con su familia siendo muy niño. Y que después fue diplomático, teórico político, consultor geopolítico y político que sirvió en los Estados Unidos como secretario de Estado, asesor nacional de seguridad en las administraciones presidenciales de Richard Nixon y Gerald Ford. Por sus acciones en la negociación de un cese al fuego en Vietnam, recibió en 1973 el Premio Nobel de la Paz. Para el año 2000 las cosas eran distintas. Para el año 2000, la información que afortunadamente fluye en las democracias, como no fluye en los autoritarismos, había permitido que se conocieran los crímenes de guerra de Henry Kissinger. Y un personaje llamado Christopher Hitchens, un gran periodista, escritor y polemista británico, al que yo le tengo un cariño extraordinario, escribió El juicio a Henry Kissinger, donde, después de una amplísima investigación documental, de lograr que se desclasificaran documentos, etcétera, hizo el primer resumen amplio de los crímenes de guerra de Henry Kissinger y por qué debería ser llevado ante un tribunal internacional como el Tribunal de Nuremberg, cosa que no va a ocurrir por los juegos de poder. Christopher Hitchens murió sin que terminara esto, y algún día le preguntaban a Hitchens, ¿qué harías tú si Kissinger te llamara? Y dice, mira, es que una de las cosas por las que lo considero tan profundamente despreciable es porque sé que no lo va a hacer. No tiene los arrestos para enfrentar lo que ha hecho. Y vamos a ver lo que ha hecho. Porque en estos días la televisión estadounidense misma, y este es el programa de Mehdi Hasan, en la MSNBC hizo un amplísimo resumen, valga la aparente contradicción, un amplísimo resumen de los crímenes de guerra, las atrocidades, las brutalidades que cobijó, promovió, alentó y movió Henry Kissinger a lo largo de su carrera. Ahora cumple 100 años y decía Mehdi Hasan, periodista estadounidense en una cadena estadounidense, lo increíble es que cumple 100 años estando libre. Vamos a ver qué hizo Henry Kissinger, si les parece. Todo esto se hizo con información del New York Times, del New Yorker y de una serie de periódicos y medios estadounidenses que son los que han obtenido esta información. En principio, cuando estaba en la guerra de Vietnam, ordenó los bombardeos secretos de Laos y Camboya. Laos y Camboya eran utilizados como bases por el ejército de Vietnam del Norte y por el Vietcong, que eran los guerrilleros de Vietnam del Sur que se oponían a la invasión estadounidense y que buscaban la independencia de su país, como Ucrania. Y Laos y Camboya, que son fronterizos con el lado occidental, de Vietnam, eran utilizados como bases por el ejército vietnamita del norte y por los Vietcong. Y entonces, en los años 70, ordenó los bombardeos secretos de Laos y Camboya para acabar con las bases de abastecimiento y de entrenamiento y de formación que tenían los ejércitos enemigos de Estados Unidos en ese momento en Laos y Camboya. El resultado de esas campañas, que fueron bombardeos brutales, ascendió, según analistas completamente independientes, alrededor de 1 millón de personas. Apoyó a la Junta Militar Argentina, que tomó el poder en 1976, dejando como resultado alrededor de 30.000 muertos, torturados y presos. Apoyó la invasión de Timor Oriental por parte de Indonesia, que dejó atrás alrededor de 100.000 muertos. Apoyó a Pakistán en su guerra contra Bangladesh, cuando Bangladesh proclamó su independencia, dejando cientos de miles de muertos y muchos más desplazados. Apoyó el régimen de Augusto Pinochet en Chile, traicionó a los kurdos y, según el diario The Nation, sumando todo lo que hizo Henry Kissinger, en sus manos está la sangre de entre 3 y 4 millones de personas. Cosas importantes a decir: Henry Kissinger no hizo esto por ser judío, que es lo que van a decir inmediatamente los nazis
que tenemos en nuestro medio desafortunadamente todavía. No debemos descansar en paz hasta deshacernos del último nazi, como decía la vieja canción de Chumbawamba, el grupo punk más decente del mundo. No lo hizo por eso, lo hizo porque era un hombre, es un hombre que cree en el ejercicio indiscriminado del poder desde una visión imperialista, racista en muchas ocasiones, y para el cual la guerra contra la Unión Soviética ameritaba dar la vida de millones de personas que no fueran él. Es un criminal de guerra sin duda alguna. ¿Merecería ser juzgado? Sí, pero es imposible juzgarlo, y es una pena que sea imposible juzgarlo, como es imposible juzgar a tantos y tantos otros. No es el único criminal de guerra impune que anda por allí. Más datos con Kim Jong-un, más datos con Bashar al-Assad y varios otros. Pero este es el hombre cuyo centenario se ha celebrado. Es un hombre al que han celebrado todos los presidentes de Estados Unidos, de derecha y de izquierda, demócratas y republicanos. El único que hasta ahora no lo ha invitado a la Casa Blanca es precisamente Biden, pero como senador sí tuvo relación con él. No porque validaran o convalidaran sus atrocidades, muchas de las cuales se hicieron públicas posteriormente conforme se han ido desclasificando documentos del gobierno de los Estados Unidos, porque afortunadamente por lo menos los Estados Unidos desclasifican sus documentos y nos permite enterarnos de lo que pasa. Incluso en Rusia se han ido reclasificando documentos soviéticos que se habían desclasificado porque igual quedaban mal parados algunos que hoy están en el poder en Rusia. Pero gracias a eso se han sabido mucho. No es que todos los que le han abierto las puertas o le han compartido con él avalen los crímenes de guerra de Kissinger, del mismo modo que yo cuando estuve cenando con Fidel Castro no avalé ninguna de las atrocidades que cometió, simple y sencillamente que es que el enorme poder que acumuló y mantiene Kissinger lo convierte prácticamente en un intocable, salvo para los medios de comunicación, salvo para los periodistas como Christopher Hitchens, como Mehdi Hassan y como todos los que en estos días han hecho el resumen de las atrocidades de Henry Kissinger. Y gracias a que tenemos esos medios, sabemos lo que tenemos que saber sobre este siniestro personaje. Imagínense si no tuviéramos los medios. Con eso, pues más o menos esto está llegando a su fin. Ya no tuvimos tutela rusa, yo lo estuve armando con mucho cuidado hoy. Tampoco vamos a hablar de la gente que vive bajo tierra, tampoco vamos a hablar del Día de la Libertad que estoy tratando de promover, ni por supuesto a la fanfarria del hombre común, que también tengo preparadas semanas y nunca llego. Bueno, no sé qué más, si hay algo más. Los médicos son figuras de autoridad, por eso los charlatanes se ponen a bata de laboratorio. Sí, por un lado quieren ser científicos, por otro lado rechazan a la ciencia. ¿Qué opinan de Biden y su gobierno? ¿Deberíamos apoyarlo para la próxima elección? Mira, me parece uno de los demócratas más suavecitos que ha habido junto con Carter. Por otro lado, si es contra DeSantis o contra Trump, exactamente lo mismo que dije la vez pasada respecto de Trump. Si el candidato fuera un chimpancé sifilítico y sarnoso, ciego, sin brazos ni piernas, votaría por él. O sea que si yo, por supuesto, apoyaría a Biden en contra de Trump y de DeSantis, pero vamos, sin pensarlo. Sin pensarlo. Tener un amigo trans no te hace inmune a ser transfóbico. No, claro que no. Pero tener un amigo trans no me convierte en transfóbico tampoco. Transfóbica es una persona que fíjate, fobia es miedo. Pero se traduce también como odio. Un transfóbico es alguien que odia o le tiene miedo a las personas trans. Si no los odias ni les tienes miedo, ¿puedes ser crítico con ellos sin que te llamen transfobo?
Yo creo que debería ser, puede ser crítico con cualquier persona. Yo puedo ser crítico con Kissinger sin que me llamen antisemita, puedo ser crítico con Mandela sin que me llamen racista, ¿no? ¿Por qué si soy crítico con una persona trans me van a calificar de transfobo? Piénsalo. Bueno, la obra de Ciudadela de J. Cronin no la leí. Hay alguien aquí que es Andra no sé qué. Te reconozco por los avatares, porque siempre tienes un nombre distinto en todos lados, creo. ¿Qué opina del boicot a las fresas de Huelva que ha sido mencionado en las noticias a causa de la recolección de firmas en Alemania para que los supermercados no compren frutas que provengan de allí? Sí, parece ser que algunos ecologistas alemanes han pedido que no se compren fresas españolas porque se cultivan cerca de Doñana, que es un humedal de una gran importancia ecológica que está siendo atacado precisamente en este momento, entre otros por Vox y el PP, pero que van a cargarse a los productores de fresa españoles que no tienen culpa alguna en todo eso. Es de las tonterías esas que no me quedan claras. Voy a analizarlo más a fondo y en todo caso vamos a verlo la semana próxima. Siempre hablan muy mal de los invernaderos españoles, claro, hablan mal de los invernaderos españoles porque es una competencia efectiva y eficaz. El invernadero español es muy importante dentro del suministro de verduras y frutas a la Unión Europea. Y ya la otra vez no le echaron la culpa a los pepinos españoles de haber sido los responsables de un brote de salmonela que al final provenía de unas acelgas o lechugas ecológicas. Así fue como ocurrió, sí señor. Bueno, hay cosas que no sé, que no puedo responder, así que me lo voy a dejar allí. Ya saben, ustedes me dejan por ahí el chat, yo como quiera que sea, al final leo todo lo que me han dicho, lo tengo en cuenta, lo pienso, lo reflexiono, porque esto es de dos. Si fuera yo solo hablando 3 horas sería menos problemático, yo hablo de lo que quiero y ustedes me oyen. Pero he decidido hacerlo por esta vía, algunas personas dicen que lo convierten confuso y problemático al streaming, pero yo creo que es la forma de que sea un diálogo real entre personas reales, que es de donde se sacan las cosas, no de las broncas, no de los gritos, no de los diálogos sin rigor. Y finalmente yo lo único que hago es contarles lo que opino y lo que sé, las conclusiones las sacan ustedes y por supuesto como todas las semanas nos vemos el miércoles con el video de temático que va a estar interesante si logro terminarlo como estoy planteándolo. Nos vemos el próximo jueves aquí y vean ustedes, escuchen el podcast, si lo quieren en podcast está en podcast, si quieren el streaming completo está el streaming completo, si quieren los trocitos que vamos extrayendo pues ahí están también a lo largo de la semana y mientras tanto ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.